A mí Vito Quiles me parece que es un provocador. Él no busca, en mi opinión, hacer periodismo. Él lo que busca es, desde su ideología, que está con Alvise, está Alarma TV, atacar, generar clickbait contra el gobierno de la izquierda. Es lo único que busca. Este gobierno necesita solucionar dos cosas. Uno, el problema de la vivienda, que tiene mucho voto joven, que le vota con esa esperanza. Y segundo, una política comunicativa agresiva y adecuada que sepa frenar lo que viene. Este gobierno igual ganaría mucho, incluso a nivel comunicativo y de cara a que realmente vea que defiende esto. Sé que es muy polémico lo que voy a decir, si hace un 155 en la Comunidad de Madrid para topar los precios de la vivienda. Pero igual que se hizo un 155 para Cataluña, para hacer cumplir, supuestamente, la unidad de España, ¿por qué no vas a hacer para garantizar un derecho constitucional como el derecho a la vivienda y aplicar la ley de vivienda? Al contrario de la que la gente cree, las políticas migratorias ahora son más duras que en el siglo XX. ¿Cómo estamos, chicos? Estamos en un nuevo episodio de La Nave Podcast. Como siempre, me acompaña Dionibi. ¿Qué tal, chavales? Y hoy pues traemos una entrevista que, bueno, a lo mejor a algunos ya os suena el invitado, pero si no sois Soles Club del canal, pues no sabréis quién es. O sea que nada, le damos ahí su pase para que se presente. ¿Cómo estás, René? ¿Qué tal, chicos? Un gusto volver aquí, pero ahora en primera división. Empezamos totalmente. ahí muy abajo, 0 suscriptores, y ahora estáis ahí a por los 40.000. Bueno, A tope, a tope. me alegro mucho, me alegro mucho. Poquito a poco hemos ido aumentando el… Claro. La primera vez tenía que estar yo cambiando las escenas. Pero bueno, espero que esté a gusto, que estemos bien y que vamos a hacer un poquito de revisión después de casi… ¿Cuántos meses? 7 meses. 7, o sí. 8 meses. Diciembre, Sí. por ahí. Sí. No, Un poquito. No, no, enero fue. Enero fue. ¿Qué estás hablando, chaval? El primer podcast, Fue febrero, por ahí, ¿no? Febrero, marzo. Sí, febrero, 100%. O sea que no hace nada realmente, pero… Un poquito de revisión de Revisión de actualidad. actualidad. Ahora os contará René un poco a qué se dedica. Y nada, antes de empezar, quiero deciros que si nos escucháis alguna vez pegar una voz más alta que la otra es porque está lloviendo un montón y a lo mejor no nos escuchamos y entonces inconscientemente lo hacemos, ¿vale? Perdonadnos. Y nada, René, pues cuenta un poquito a qué te dedicas tú y qué va a ver la gente de ti. Nada, pues para los que no me conozcan, yo estudié Ciencias Políticas y Filosofía. He trabajado en historias relacionadas con la comunicación, sobre todo de comercial, con lo que me gana la vida. Y lo que hago es divulgación política en redes sociales. Me está yendo bien últimamente y a veces me llaman a algunos programas. Estuve en Canal Red, la televisión de Pablo Iglesias. He estado también en otros como Negocios Televisión, un programa que tiene Rubén Gisbert, que es bastante conocido. La Sexta Explica, últimamente también voy. Bueno, hago divulgación política y en mi tiempo libre me dedico a ello. Eso, me acuerdo de verdad que la última vez que estuviste aquí estabas en Canal Red. ¿Sigues ahí? ¿Ya no estás? No, Ya no estás. ya no estoy. ¿Algo que nos Ajá. puedas decir? Bueno, digamos que, al final las empresas tienen líneas editoriales, incluido las que se dicen de izquierdas, digamos, y digamos que la línea editorial cambió, y sobre todo cuando vino la batalla entre Sumar y Podemos, que ha ido cada vez a más, algunas personas que estábamos ahí, digamos que fuimos orillados, cambió la línea editorial, y desde entonces no se me volvió a llamar. Claro, o sea que muy liberal en plan en cuanto a opiniones no era, ¿no? Si te salías un poquillo… A ver, yo lo que puedo decir es que cuando yo entré era bastante más plural. La idea que a mí se me explicó y a muchos colaboradores es que iba a ser un canal de izquierdas, pero plural a todas las izquierdas. Y no sé si estaba premeditado desde el principio, no sé si simplemente se cambió de línea editorial. Llegó un momento en que decidieron que hay determinadas personas, determinados discursos que no tenían que estar. Yo, por ejemplo, hacía un discurso crítico con Podemos, y eso que yo estuve en Podemos y fui concejal de Podemos cuando era bastante más joven. Pero digamos que mis críticas ya no sentaban tan bien y todos los que no estábamos en esa línea terminaron por orillarnos. Y has dicho que ahora vas a la Sexta de vez en cuando, ¿no? Yo te he visto alguna vez en la Sexta Explica. Hay mucho dilema últimamente, he visto en redes, ¿no? Sobre dejar de contratar actores, tal. Cuéntanos un poco cómo es eso. Nada, a ver, yo voy a hablar de lo que yo sé y lo que he vivido, de las veces que he ido. La gente a la que llaman es gente que buscan por internet y es gente normal que cumple determinados perfiles. Y la última vez que fui, por ejemplo, llamaron a una empresaria de Baleares que tenía problemas para pagar sus nóminas, que cuente su caso. Llaman a una persona que está en una situación precaria, pluriempleada, que cuente su caso. Y a mí fue un caso muy similar. Es verdad que ahora ya tengo un perfil, digamos, más como de divulgación política, pero ellos nunca me llamaron por eso. Y sí que puedo asegurar que hasta donde yo sé, ni pagan ni llevan a gente, digamos, a que sea actor o actriz. Es verdad que lo que yo he visto es siempre gente que busca en internet para cumplir perfiles. Dentro de esos programas, perdona, o sea, son casos completamente, entre comillas, anónimos, buscan ciertos perfiles como tal que hayan encontrado en redes, pero luego habrá algún tipo de perfil más público que tenga, a lo mejor un tipo de caché, ¿sabes de algo? A ver, hay gente que llaman más veces, como por ejemplo Jorge Branger, que me llevo bien con él, que hace contenido de redes sociales, de emprendimiento, tiene un podcast, que es Dolly Rivera además, y esa persona
va y es verdad que cumple un perfil muy concreto. O sea, imagino que sí que a veces buscan perfiles, pero por lo menos en calidad de lo que voy yo, que es como de persona anónima, entre comillas, yo básicamente entré porque a mi pareja la encontraron por internet por hacer un vídeo criticando la situación del alquiler y la vivienda, que es un infierno para, sobre todo para la gente joven y la emancipación que es complicada. Y hubo un momento que ya no podía ir, le preguntaron por otras personas y le preguntaron por mí. Y les pareció interesante mi visión, vivía con ella y fui. O sea, literalmente fue por eso. O sea, buscan a la gente, te buscan ellos. ¿Y tu experiencia allí? ¿Te sentiste bien? ¿Todo guay? Sí, a ver, es verdad que al final vas y hablas una vez, dos como mucho, así Claro. funciona la televisión, es un programa que hay gente que va fija, que son los tertulianos y luego los invitados, que es verdad que invitados se repiten, pero también te digo, es la televisión. Yo la primera vez que fui tenía muy claro que tenía que lograr un discurso muy, muy claro, que tuviera cierto impacto en redes y si podía chocar con algún invitado, mejor. Iba con esa mentalidad, digamos, mentalidad de tiburón en el sentido Pero no te de los condicionaban, ¿no? ¿Eh? Te condicionaban Absolutamente nada. No, solo te preguntan un poquito por dónde vas a ir tú, Mm. como para ver un poco tu forma de Claro. pensar. Y además fue lo que logré. Me choqué con uno de los invitados, que era de derechas, y conseguí un clip. Y ya eso consiguió que me llamaran. Yo sabía que tenía que ir a eso. Es un programa que tienes que ir a liarla, digamos, o llamar la atención, porque creo que si no te dejan de llamar. Entiendo que la televisión funciona así, pero es verdad que el trato es bueno y jamás me ha condicionado en nada de la gente que está en la Sexta Explica. Claro, que al final eso es muy diferente a esto. Tú aquí tienes tu tiempo para explayarte y hablar de tu opinión como quieras. Y allí, si no eres de los tertulianos, que a ellos también como que les cortan, tienes 1 minuto y medio o 2 minutos en todo el programa, ¿no? Claro. Y si no te cortan, además que los tertulianos muchas veces lo que hacen es cortarte. Que lo entiendo. O sea, es lógico, yo qué sé, Gonzalo Bernardo o Gisela, Afra, hacen su papel. Es lógico, pero uno tiene que estar preparado, saber a lo que va. Es verdad que yo al tener ciertas tablas ya en el mundo de la comunicación, haber estado en Canal Rey y demás, ya sabía un poco cómo podía funcionar. Hay gente que a veces va que, digamos que se la comen, pero es lógico. O sea, pero bueno, que está bien, o sea, el programa está bien y la idea está bien enfocada. Traer las dos visiones de la sociedad, tertulianos fijos y gente anónima que dé su opinión sobre los temas de actualidad. O sea, no es un formato que esté mal pensado. Está bien, la verdad. Nosotros algún día te traeremos a alguien aquí para que tú debatas 100%. Lo tenemos Sí, ya. estaría muy guay. Estaría la chulo. verdad. estaría Yo chulo. encantado, yo encantado. Pues vamos a entrar un poquito en materia, ¿no? Queremos hacer un poco de recapitulación, de recapitulación, perdonad, de actualidad política y tal, ¿no? Con una persona que al final, pues tú estás muy puesto en estos temas y puedes dar opiniones, pues a lo mejor diferentes a la que la gente está acostumbrado a escuchar o no, o al contrario, ¿no? Entonces podemos ya empezar a entrar en materia y empezar con lo bueno, ¿no? O sea, vamos a entrar con Venezuela. Porque es que, claro, Venezuela. A juego. yo quería hablar de este tema, pero justo ahora mismo, que te lo he comentado antes, el Parlamento Europeo acaba de reconocer como ganador de las elecciones venezolanas a Edmundo, ¿no? A ver, no ha O- sido o- exactamente así la resolución, pero digamos que en la práctica la Unión Europea viene a decir que de aquí a 2025 debería haber un reconocimiento, pero ha habido mucha pelea en el Parlamento Europeo. De hecho, actualmente la Comisión Europea está gobernada por el grupo del Partido Popular, los conservadores, los socialdemócratas, liberales, que han frenado, digamos, el gran miedo que tenía todo el sector de la izquierda, que es que entrara la extrema derecha. ¿Qué ha pasado en esta votación? Que se ha roto ese consenso porque se ha llevado adelante gracias a los conservadores europeos y a los grupos de extrema derecha europeos. Es decir, las izquierdas, los verdes no han participado de ello. Entonces no es tanto un reconocimiento, es más como intentar avanzar en ese sentido, pero es verdad que transmite un mensaje al resto de los países de la Unión Europea, porque hay que decir que hasta ahora la mayoría de países de la Unión Europea no habían dicho que Edmundo fuera ganador de las elecciones. Se habían limitado a decir, y que es importante, que el gobierno, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, publicase las actas, que es de hecho la posición que tiene el gobierno español. O sea, hasta de momento es eso lo que está a nivel europeo. Esa es la situación actual. O sea, técnicamente hay países que han votado en contra de reconocerle como, No es países, son grupos políticos. bueno, grupos políticos. Grupos políticos. Y yo quería preguntarte, porque esto se ha hablado mucho también en el tema de Venezuela, que también, bueno, al final todos sabemos, ¿no? Se presentan las elecciones, pasa lo que pasa, está habiendo muchos problemas en el país. Y también he leído que la ONU está pidiéndole cuentas a Maduro por el tema de cómo está llevando la represión política que está haciendo con la gente. ¿Tú qué opinión tienes respecto A a ver, eso? vamos a ser claros y me voy a explayar un poco. Yo soy de izquierdas y la izquierda europea siempre hemos mirado, en general, con buenos ojos el proceso llamado de la Revolución Bolivariana, que comienza Hugo Chávez a principios de los 2000. Ha habido muchas cosas en ese proceso que objetivamente, en datos objetivos, han sido positivas, sobre todo en los 10 primeros años de Chávez. Lleva mucho el proceso bolivariano. Por ejemplo, es verdad que Chávez cogió un país que tenía un 70% de pobreza extrema, logró bajarla al 20%. Es verdad que ahora ha subido mucho más.
hizo unas políticas sociales utilizando el petróleo, que en la práctica era para los Estados Unidos y para las empresas norteamericanas, lo utilizó para el bien del pueblo y para una población que, para que veáis el tema, una de las grandes políticas sociales de Chávez, y ahora entro con el tema de Maduro, para que se vea un poco en perspectiva, era alfabetizar a la población. O sea, fijaos la diferencia, intentar hacer una comparación entre Venezuela y los países europeos. No tiene nada que ver. Dicho esto, Chávez hizo cosas positivas, también fue criticado por otras, pero en general, y ganó sus elecciones de forma legal y democrática. No es que lo diga yo, lo han dicho observadores internacionales, los países podían ir de observadores, el centro Jimmy Carter, que es de los más prestigiosos del mundo, siempre ha avalado las elecciones de Hugo Chávez, pero la cosa ha cambiado. O sea, objetivamente, y lo digo como persona de izquierdas, que te acabo de decir que veo con buenos ojos muchas de las cosas que se hicieron en ese proceso de, digamos, revolución bolivariana, actualmente hay un proceso represivo y se está convirtiendo en un modelo autoritario. Porque, vamos a ver, mira, para empezar no han publicado las actas. Eso es lo primero que tienen que hacer. Eso para empezar. Pero tú te fiarías de un país que, tras llegar a un acuerdo con la oposición, en el que, por cierto, hablando en España, intervino mucho José Luis Rodríguez Zapatero, que ha ayudado mucho a intentar acercar posiciones, ¿os fiáis de un país que, por ejemplo, ha puesto muchísimas trabas para que los venezolanos en el extranjero voten? Es que ha votado alrededor del 1% de los que están fuera. Y evidentemente los que están fuera, la mayoría, no hay que hacer un lince para saber que a favor de Maduro no van a votar. ¿Os fiaríais de un proceso que ha inhabilitado a la principal candidata de la oposición, que es María Corina Machado? Que es cierto que tiene acusaciones de posible golpismo, lo que queráis. Pero si se supone que vamos a intentar llegar a un acuerdo de paz para hacer unas elecciones libres y que el país no caiga en una espiral violenta como hubo en otras épocas cuando Maduro entró, pues yo veo lógico que se presentara. ¿Vale? Entonces, en la práctica está demostrado que se ha incrementado la represión y que está caminando, si no lo es ya, a un modelo autoritario que no cumple con las garantías democráticas que tiene que haber. Y no lo digo solo yo, o la gente de izquierdas en España, la mayoría, que lo dicen Lula da Silva, presidente de Brasil, que es de izquierdas. Lo dice Gustavo Petro, de izquierdas en Colombia. Lo dice Gabriel Boric, el presidente, que recuerda al Salvador Allende, otra dictadura de Pinochet, en Chile. O sea, la izquierda latinoamericana también está diciendo, oye, esto no está yendo por buen camino. Así que, efectivamente, con todas las simpatías que pueda tener al inicio y ideas buenas, creo que es un Estado que en la práctica está siendo un Estado fallido. Más allá de todos los intereses geopolíticos, de Estados Unidos, lo que queráis. Pero está claro que no está cumpliendo con las reglas de juego democráticas. Yo, como persona socialista de izquierdas, no me gusta lo que está pasando allí. Claro, yo quería preguntarle también para que la gente viese un poco, porque siempre se pone de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, te ponen a Monedero, ¿no? Como que sale allí apoyándole Fue tal. profe mío. Y le ponen como referente de lo que es la izquierda en España apoyando a Maduro y todo yo es eso. que no estoy muy puesto en las noticias, pero yo vi una de estos como señor presidente, una entrevista que tuvo, que Hizo fue un allí, podcast. hizo un podcast con él Sí. y como que le reconoció Sí, claro. oficialmente como Claro. presidente. A ver, de verdad, yo a Monedero, insisto, fue profe mío, es una persona muy inteligente, muy polémica, es un tío muy leído. Yo no entiendo que haga eso. A ver, yo entiendo que Monedero al final, como muchas personas de la izquierda española, han estado cerca, han asesorado, han apoyado, que es normal. O sea, yo si hubiera estado en esa época, habría apoyado los procesos de Venezuela, de Uruguay, de Ecuador, habría ido a apoyar y ayudar, es lógico. Pero no entiendo con la situación que hay y que ves, insisto, cómo los presidentes de izquierdas de los países de Latinoamérica te están diciendo, ojo con esto, que se vean las actas, que parece que no cumple todas las garantías, pues yo creo que Monedero debería cortarse un poco. Mi opinión, ¿eh? Creo que se está equivocando. Yo creo que igual hay un punto de, no sé, de simpatía, porque él fue asesor de Chávez y yo qué sé, igual lo idealiza, no lo sé. Pero yo no lo O de entiendo. intereses también. Eso Porque te iba a decir. No lo sé. Yo Porque creo que una persona ahí- tan inteligente que haga eso, yo de Y verdad a no lo nivel entiendo. represalia, Claro. ¿qué puede pasar? Es que también se está hablando mucho del tema de cómo está tratando a la población que sale a manifestarse y tal, de que les están metiendo en cárceles y tal, pero al final si ningún organismo internacional interviene, ahí no pasa nada, ¿no? A ver, hay represión, pero a ver, es verdad que este tema es complejo. Ahora no tanto, pero en la época que llegó Maduro hubo una época que fue la época más violenta, cuando el precio del petróleo se hundió y el país ahora está como mejorando un poco. Sigue mal, pero bueno, está levantando, también porque las sanciones se las ha levantado un poco. Bueno, ahora Joe Biden es medio amigo, bueno, ese tipo de cosas. O sea, también es verdad que ha habido una parte de la oposición histórica que ha sido violenta y que alenta al golpismo. Eso es cierto. Concretamente, en el año 2002 hubo un intento, bueno,
se logró un golpe de Estado contra el gobierno de Hugo Chávez que duró unas 2-3 días, que pusieron de presidente, para que figuréis cómo estaba el patio, pusieron de presidente al jefe, al presidente de la patronal venezolana. Es como si aquí hay un golpe de Estado y pones a Antonio Garamendi de la COE a presidir. O sea, para que entendamos un poco la lógica. Ya han pasado muchos años de aquello. Pero para que se entienda que es verdad que hay una parte de la oposición venezolana que no es precisamente demasiado demócrata, digamos. Pero más allá de ello, si hay una parte del país importante que les vota, que los apoya y que quiere cambiar el modelo, pues tienen derecho a presentarse y tienen derecho a defenderlo. De hecho, mi opinión, creo, como persona de izquierdas, que al PSUV, que es el partido de Nicolás Maduro, que es un conglomerado de partidos de izquierdas variado, creo que le iría muy bien una época ir a la oposición, quitar determinados líderes, quitar determinadas corrupciones y que entre gente nueva, que haga un análisis crítico de lo que fue el proceso con Maduro y con Chávez, y si les vuelven a votar, pues que vuelvan a gobernar. Creo que le vendría bien ir a la oposición, pero que se publiquen las actas. Bueno, como ve ahora Maduro este podcast y le llegue, va a subirte un clip diciendo ¡te vas a secarme! ¡Te vas a secar! Eso es una, es Sí, una la locura, verdad es que eso fue... Eso... Yo cuando lo vi no daba crédito. ¿Lo viste? A Jordi Sí. Wild Sí, contestando. a ver, es verdad que también hay. A ver, Jordi igual ha entrevistado a María Corina Machado. A ver, es que también ha habido muchos bulos en el tema de Venezuela, a veces cosas que han sido falsas. Es que hay muchos intereses geopolíticos ahí. Pero que hay intereses geopolíticos no quita que la población lo esté pasando mal y que haya un incremento de la represión política. Una cosa no quita la otra. Ya te digo que es un país complejo y desde España siempre se ha utilizado, y de hecho se usa como un arma arrojadiza política, que la derecha lo ha utilizado sistemáticamente, primero con Podemos, diciendo que Podemos iba a convertir el país en Venezuela. Spoiler, no ha pasado, puede tener sus problemas, pero no ha ocurrido y han gobernado. O recientemente con intento de reconocimiento de Edmundo González en el Parlamento, que ha salido a favor y el gobierno no quería, precisamente porque quieren pacificar. Y si tú al gobierno de Venezuela le dices, no, ha ganado sin publicar las actas, te estás saltando los procedimientos que hay que seguir. O sea, también es un país que es que se utiliza mucho políticamente. Se utiliza el sufrimiento de la población venezolana para sacar votos y sacar tajada en España. Cuando, de hecho, los venezolanos, que en España cada vez hay más inmigración venezolana, hablaremos luego de inmigración, la mayoría te dice que España es un país que está bien y que es un país que funciona. Es lo que te dice. Pero es que a mí me da la sensación desde el desconocimiento completo el qué beneficio puedes sacar. Tú has dicho ahora mismo que España puede sacar votos a raíz de meterte en temas tan profundos de Venezuela. Pero a nivel crecimiento del país, es que no, para mí no tiene ningún De tipo hecho, quien más sentido. perdería en ese tema sería Venezuela si corta lazos con España. O sea, a nivel Sí, económico. de hecho, ahora el gobierno de Maduro está como que igual cortamos relaciones con España, porque tal, pero no creo, y de hecho, no, ojalá no. O sea, si tenemos relaciones con dictaduras de petrodólares como Arabia Saudí, ¿por qué no vamos a tener con Venezuela? Que encima tenemos una importante cantidad de gente, inmigrantes venezolanos, que han venido aquí, muchos de ellos por la situación que hay. O sea, evidentemente tenemos que tener relaciones. Y es lógico que un gobierno diga, a ver, espérate, a ver qué pasa. Porque aunque tú nombres, esto es como lo de Guaidó, ¿os acordáis de Guaidó? Que lo nombraron presidente, eso quedó en nada. Ujú. Porque aunque tú en el Parlamento nombres lo que tú quieras, en la práctica, ¿quién tiene el poder ejecutivo? ¿Quién tiene las relaciones exteriores? El gobierno de Maduro. Entonces, tú puedes reconocer lo que tú quieras, pero Sí, al en la final. práctica hablas con quien hablas. Pues ahora, cambiando un poquito de tema, nos salimos de Venezuela y justo has dicho tú que hay gente que te dice que España no está tan mal y tal. Pero también está la gente que dice, no, así empezamos en mi país y ahora vamos por ese camino, ¿no? Pedro Sánchez es un dictador. Vamos a hablar de un poco de ese tema y de qué opinión tienes tú sobre el tema de pues todo lo que ha pasado ahora alrededor de la figura de Pedro Sánchez, porque es el presidente del gobierno, ¿no? Todo lo que es su grupo parlamentario, hablaremos un poco del futuro de España, de si va a haber elecciones pronto, si no, si se puede gobernar así, si la nueva política de reconstrucción democrática, ¿no? que se va a aplicar, si vamos a poder seguir haciendo estos podcasts o nos van a bloquear, ¿no? Eso, vamos a hablar un poquito de todo eso y pues nada, empieza tú por donde quieras y vamos hablando. Vale, a ver, para empezar con estos chicos, tranquilos, que el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez no va a quitar nada. Eso podéis estar tranquilos. Para el tema de que España sea una dictadura y tal, y este tipo de discursos, yo voy a decir una cosa. España es una dictadura, pero la inmensa mayoría de las autonomías en España las gobierna el Partido Popular con Vox. España es una dictadura, pero tenemos un gobierno que pierde votaciones al Parlamento. España es una dictadura, pero tenemos unos tribunales que pueden estar en contra del gobierno. O sea, los que dicen que España es una dictadura es
por desconocimiento, por ignorancia o porque les han comido demasiado el coco con determinados discursos. Tú puedes estar más a favor o más en contra de determinadas políticas, pero decir que España es una dictadura de verdad que es, o sea, es una risa, no es serio, no tiene ningún sentido. Esta dictadura fuera, lo que digo, ¿qué hace el Partido Popular y Vox gobernando en la inmensa mayoría de comunidades autónomas? Ahora bien, sobre el plan de reconstrucción democrática, que es los que muchos dicen hasta el PP que a veces un día se levanta de centro derecha y otro día de extrema derecha, el PP Feijóo según le dé, es así, según se levante. Es verdad. Según se levante, también está diciendo que el plan de regeneración democrática, que ahora comentaré, de Pedro Sánchez y de Sumar, es para convertir el país en una república bananero. Vamos a ver. Yo me he leído el documento, 27 páginas. Es un documento que se tiene que tramitar en el Parlamento. Simplemente es Partido Socialista y Sumar, que son el gobierno, se han puesto de acuerdo en una serie de medidas, bastante de ellas muy ambiguas, que tienen que ir al Parlamento, llevar un trámite, que tienen que aprobarse. A ver si se aprueba. ¿Qué tiene esta primera avanzadilla de regeneración democrática? Pues bueno, las primeras ideas que tiene también hay que entenderlas en el contexto. Es decir, ¿qué ha pasado en España últimamente? No sorprende decir que hay un problema con las fake news, con los bulos, con las mentiras y con el excesivo poder de determinados medios de comunicación. Eso es un hecho. Entonces, el gobierno de España lo que está haciendo es seguir una serie de directivas europeas y adaptarlas. ¿Qué propuestas tiene? Pues propuestas yo creo que son tan lógicas como que los españoles puedan saber, por ejemplo, la propiedad de los medios de comunicación, qué publicidad institucional reciben, qué partidos financian según qué medios. ¿Quién puede tener miedo a eso? Eso es democracia. Por ejemplo, si sale este tipo de medidas, veremos que hay muchos medios en la Comunidad de Madrid, como El Debate, como The Objective, que son en su mayoría subvencionados y financiados por Almeida y por Ayuso. Claro, eso es como si a nosotros ahora mismo en secreto nos estuviese pagando algún partido y ahora con esta ley nos obligarían a decir que nos financia el partido. Claro, que sea. eso no es dictadura, eso es transparencia y democracia. Otro tipo de medidas. Los cargos públicos, cuando yo lo fui, imagino que en el Parlamento será mucho más grande, tú al entrar a una institución te hacen como una revisión de tus bienes. Pero una cosa, y al salir te lo miran, para eso hay mucho cambio. Pues van a reforzar eso, para que haya más controles. Van a obligar, por ejemplo, que haya debates electorales, que no es obligatorio. Feijóo, de hecho, se negó a ir al último debate electoral. Lo van a hacer por ley. Se cayó, ¿no? Le dolía la pierna, creo. En fin, bueno, como Rajoy. En fin. O sea, son medidas muy lógicas también. No van a perseguir los delitos de opinión, por ejemplo, no te van a poder meter en la cárcel por injurias a la corona. Cosas de este estilo. También van a poner una cosa que es muy ambigua y es un poco polémica, a ver cómo lo ejecutan, que es, como los medios de comunicación, la propiedad de esos medios está concentrada sobre todo en dos grandes medios, intentar regularizar eso para que sea más plural, pero es súper ambiguo. No sé qué va a haber. Es decir, este tipo de medidas, como os digo, son, incluso para mí se quedan cortas, son muy ambiguas, son democracias o transparencia. O sea, es que no... Yo no hay por dónde coger decir que es una idea dictatorial, ni muchísimo menos. Además, que viene de Europa. Es que yo lo que he estado leyendo es que todo el mundo dice que qué casualidad que este plan se ponga en marcha y se hable ahora del fango en el momento en el que se mete, ¿no? O entra en juego la mujer del presidente por Sí, tema de. Porque la imputan y entonces los medios hablan. Entonces, claro, todo el mundo dice. ¿No huele un poco raro aquí? ¿Sabes? A ver, también responde, en parte es cierto, pero también responde a que os acordéis cuando hizo la famosa carta, que a Sánchez le encanta hacer cartas, bueno, cuando hizo la famosa carta, que si se va, que si viene, bueno, en fin. Cuando volvió y dio el discursito de que ahora vuelvo y con más ganas tal, muchos, la otra parte de la izquierda del gobierno y muchos sociales le reclamaron, vale, vuelves, pero tenemos que hacer algo para combatir todo esto. Porque es verdad que en el caso de Begoña, que a ver en qué queda, ha habido mucha mentira. Por ejemplo, todo se inició por una denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias, que yo me leí la denuncia, que es que literalmente, o sea, para que veáis el nivel, que yo no sé cómo un juez puede admitir eso. O sea, ponía literalmente recortes de periódico y en algunos de esos recortes eran titulares falsos. Por ejemplo, uno de The Objective, es que este era increíble, que decía, Begoña Gómez ha recibido una subvención encubierta del gobierno de España. ¿Sabéis lo que era? Y se hizo eco Telemadrid también, bueno. Era una persona que se llamaba igual, que vivía, no sé si es en Cantabria o en Asturias, y tuvo luego que The Objective y Telemadrid desmentirlo. Y admitió una querella, una denuncia que incluía esa mentira. O sea, es surrealista. Bueno, eso también pasó con el juez Peinado, ¿no? Que empezaron a decir, oh, el juez Peinado tiene 2 DNIs, no sé qué tal, y al final simplemente era otra persona que se llamaba exactamente igual que él. Entonces, es un poco surrealista, pero más allá de ello, es que mucho se ha pedido que, vale, tú criticas los bulos y tal, vale, pero tendrás que hacer algo, ¿no? Entonces también nace esa necesidad. Pero insisto, esto es una propuesta, un semiacuerdo del PSOE con Sumar. Ahora tiene que hacer trámite parlamentario, tiene que debatirse, va a haber todo el discursito de que dictadura, pero que es mentira, y a ver si lo aprueban o no. Porque recordemos que este gobierno, que tan dictatorial es,
pierde votaciones en el Parlamento. De hecho, este gobierno actual es más débil que el que hubo hace la última legislatura. La última legislatura se aprobaron más de 100 leyes. Fue un gobierno, te puede gustar más o menos, pero hizo mucha producción legislativa. No era un gobierno Frankenstein, al revés, hacía mucha producción legislativa. Este está haciendo bastante poco. Entonces, a ver si le sale la propuesta. Claro, porque eso me gustaría tratarlo, que lo acabas de decir tú, que es que no tiene mayoría como para aprobar las leyes que ellos quieran, ¿no? Entonces Claro. eso está debilitando mucho lo que es el tema de aprobar presupuestos, aprobar leyes. Claro, pero eso se debe a que España es una democracia parlamentaria. Y para algunos que se enteren, que algunos dicen, no, es que, ¿cómo puede gobernar el Partido Socialista Pedro Sánchez si no ha sido el más votado? Pues merluzo, a ver, léete la Constitución. Somos un sistema parlamentario, no es presidencialista, gobernamos por mayorías. Es así. Ha tenido la mayoría y ha salido. Problema, que esta mayoría es más compleja. Porque por un lado tienes al PSOE, que es, bueno, centro-izquierda, bueno, en fin, hasta cierto punto, con la izquierda, Sumar, Podemos que se fue, BNG, Bildu, pero también PNV, Junts. Claro, tener a todo el mundo ahí contento para. Y claro, sobre todo te digo, Junts es de derechas. Es la derecha catalana de toda la vida. Entonces, claro, hacer ese encaje es complicado. Entonces, este gobierno es un gobierno que va a tener que justificarse trimestre a trimestre y sobre todo sacar los presupuestos, porque esta es mi opinión. Los últimos presupuestos de este gobierno se han prorrogado. Pedro Sánchez en su momento dijo, y con cierta razón, criticando a Rajoy, que un gobierno con presupuestos prorrogados es un gobierno que no es nada. Pues los has prorrogado. Hay que sacar los próximos, hay que sacarlos, porque si no los sacas, ¿qué vas a hacer? ¿Prorrogar indefinidamente? ¿Gobernar por decreto ley? No sé. Es que también te digo una cosa. Al votante de izquierdas, en general, no digo tanto el PSOE, tú tienes que darle motivos para votar. Y no va a bastar solo con decir que viene la ultraderecha, que sí, que viene, que es un problema. Sí, sí. Pero llega un punto que si la gente ve que el alquiler está muy alto, que el coste de la vida sube, que los salarios, aunque suban, no van acorde con el IPC, pues el votante de izquierdas igual llega un día que dice, oye, pues ya te dejo de votar. Entonces está el problema ahí, a ver si van a conseguir hacer que salga la legislatura. ¿Tú no crees también que a la izquierda aquí en España le viene bien un tiempo de irse a la oposición para pensar y reajustarse un poco? Yo creo que no. Yo creo que desde el gobierno se puede hacer ese reajuste. Lo que pasa es que tiene que haber como, digamos, un rearme ideológico. Me explico. Actualmente está la paradoja, esto lo dice mucho Íñigo Rejón, el portavoz de Sumar, está la paradoja de que tiene un gobierno institucional progresista, tiene el poder institucional, digamos una parte del poder que no es todo, en las democracias actuales no todo el poder es el poder del Estado, pero a la contra, lo que es la avanzadilla ideológica, la avanzadilla cultural, ya no está en manos de la izquierda, como estuvo hace años, antes de la época de Podemos y el 15M. Está en manos de la extrema derecha, la derecha, son los que llevan la avanzadilla. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es un rearme, un análisis de por qué eso está triunfando y no pensar solo que se debe a los bulos y tal, que sí, que también, sino qué está logrando la derecha o la extrema derecha, qué puntos de dolor está tocando a la gente, qué cosas está logrando conectar para darle la vuelta a la situación y conseguir rearmar, porque yo creo que este gobierno tampoco lleva tanto tiempo. Felipe González estuvo muchísimo más. O sea, realmente la cuestión es, si este gobierno quiere sobrevivir, no solo tiene que intentar conseguir una aritmética parlamentaria que funcione, sino hacer políticas que ilusionen a su electorado. Y si no lo hace, va a desaparecer y va a entrar el Partido Popular con Vox, con Alvise o con lo que tenga que venir. Claro, eso es un tema que justo lo acabas de mencionar tú, lo quería tratar luego, pero bueno, podemos entrar ya en ello, que es que ha aparecido en escena, ¿no? Desde las últimas elecciones europeas, un nuevo partido en España que técnicamente va a tener bastante representación, porque sacó en las europeas, sacó creo que fueron 1 millón de votos. O sea que si 800.000, sí, casi. Si se presenta a las generales, pues técnicamente debería también tener buena representación. ¿Tú cómo ves la entrada ahí de este nuevo partido? A ver, sigue la lógica. España suele llegar tarde a los movimientos ideológicos. Sigue la lógica de lo que está pasando en el resto del mundo, que es que las derechas están fragmentando cada vez más. De hecho, Alvise, en la práctica, en determinados temas, es más de derechas que Vox. Es así. En materia migratoria, si Vox ya es duro, Alvise va a otro nivel. En materia de seguridad y régimen carcelario, si Vox ya es duro, Alvise va a otro nivel. O sea, hay una competencia, la derecha se está abriendo y está viendo ese tipo de choque. Yo no creo que Alvise a corto o medio plazo tenga capacidad para sacar una representación significativa en el Parlamento, porque una cosa son las europeas, la cosa es las circunscripciones de un Congreso de los Diputados, pero sí que es verdad que si España está como ahora, que está a 2-3 diputados de un gobierno u otro, él podría ser la llave.
Es cierto. Para mí Alvise forma parte, insisto, de ese fenómeno, de esa radicalización política de la derecha. Es verdad que a veces tiene algunos toques, digamos, que se entienden como progresistas, que va contra la financiación de la tauromaquia, que va contra la monarquía, pero también os digo una cosa, la falange era antimonárquica, o sea que tampoco hay que confundirse con esto. Pero lo dicho, es un discurso de radicalización de la derecha y va a jugar en esos marcos. De hecho, su votante, si tú miras las estadísticas, la inmensa mayoría viene de Vox. Es cierto que recoge una parte de abstención, de nuevo votante que no estaba antes, pero la gran mayoría del voto viene de la propia derecha, porque sus discursos conectan más con eso. Es verdad que también tiene un toque antipolítico con todo esto de voy a sortear mi sueldo, que es como decir, ya, pues sortear tu sueldo porque tú te lo puedes permitir. De hecho, que los políticos cobren más o menos, os parezca mejor o peor, viene una batalla de las clases trabajadoras para lograr que uno tenga dinero, que un trabajador pueda cobrar. Porque claro, antes, de hecho, Esperanza Aguirre, líder del PP, decía mucho, los políticos no deberían cobrar, claro, porque tú tienes dinero. Entonces, es un discurso antipolítico, demagógico, que conecta con una sociedad que está cansada de la política y que está radicalizada hacia la derecha en según qué temas. Entonces yo creo que sí que puede tener, si se lo monta bien, cierta relevancia, pero a medio plazo no creo que tenga capacidad de algo, digamos, de dar un sorpaso a Vox o algo por el estilo. Pero ¿y tú no crees que es normal que la gente en general esté cansada de la política, en este caso en España, porque cualquier representante político tú ves que te miente en la cara? Es La decir, incoherencia, claro. que un día te dice una cosa, como tú has dicho, ¿no? Feijóo un día se levanta y según como le sople el viento, dice una cosa u otra y a la semana siguiente hace lo otro. Pedro Sánchez un día te dice una cosa y a los 3 días te hace otra. El otro día, no sé qué sacó, creo que estaban hablando de la ley ELA, ¿no? Y salió Yolanda Díaz criticándola un montón cuando ellos han votado en contra de aprobarla. O sea, te quiero decir, todos te dicen una cosa y luego hacen otra. Entonces es normal que la gente se harte un poco de todo, ¿no? Sí, pero la verdad que es curioso también, o sea, es cierto, es así. También hay que decir que España es un país típicamente algo más antipolítico en general. Tiene mayor desafecto, no sé si tiene que ver con que nuestra cultura democrática es más baja, si tiene que ver con la dictadura, no lo sé, pero eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero es curioso que estamos en una época, por ejemplo, que lo que es corrupción gubernamental de altas esferas, en teoría no hay, y si hubiera, sería muchísimo menor a la que hubo en la época del Partido Popular, donde hubo un sentimiento antipolítico más fuerte. O sea, es como muy curioso que este gobierno, que de momento no ha demostrado ningún tipo de corrupción en altas esferas, haya un sentimiento tan de desafección política. Creo que también tiene que ver con que la gente lo que premia no es tanto que uno cambie de opinión o sea coherente, yo creo que es vivir mejor. O sea, este gobierno hace cosas, pero hay gente que lo sigue pasando mal. Y entonces eso favorece mucho más los discursos de antipolítico, de todos son iguales, pero es mentira. No todos son iguales. Objetivamente no lo es. No es lo mismo quien defiende la sanidad pública que no. No es lo mismo que defiende subir el salario mínimo que no. No es lo mismo partidos que no tienen casos de corrupción o que han tenido casos aislados a otros como el Partido Popular que ha sido una corrupción sistemática con los papeles de Bárcena. Es decir, no todo es igual. Y los discursos que vienen a decir todo es igual, al final lo que quieren es lucrarse para ser ellos los próximos que manden. Creo que hay que ser un poquito más moderado y mirar las cosas con cuidado. Pero es cierto que hay un sentimiento antipolítico y es comprensible. Y es comprensible. Queda ese hartazo. Claro, yo te hago una pregunta ahora mismo abiertamente. Moralmente, ¿qué debería de cobrar un político? Depende. Depende del estrato. Depende de muchas cosas. Depende de muchas cosas. Yo, por ejemplo, veo un poco. Es que lo entiendo perfectamente, yo soy súper liberal para eso y tal, y que cada uno haga lo que quiera en su vida y de todo. Pero tú no puedes estar diciendo a la gente, no, yo estoy contigo, os entiendo, no sé qué, tal, cuando la gente no puede ni pagar el alquiler y tú cobrar 100.000 pavos al año y tener pero coche 100.000 oficial y pavos, vivir en tal, ¿sabes? ¿Qué político cobra 100.000 pavos? Muy poco. Coño, en el Parlamento Europeo se Muy cobra poco. eso. O sea, el Parlamento Europeo gana mucho. Pero en plan, España no se gana 100.000 pavos. Que igual hay diputados que ganan 4.000, 5.000, Netos. 3.000. Yo he visto sueldos de Más o 84, menos. 86, El 90 en neutral. O sea, que los pone neutral. Sí, pero eso es en bruto. Claro, pero, bruto. pero es verdad, vamos a ver, hay una cosa sobre esto, para no detenernos y más y menos. Hay una cosa que es cierta, esto lo decía el expresidente de Uruguay, Pepe Mújica, que es un referente de la izquierda internacional. Él, por ejemplo, vivía en su casa de siempre, con su escarabajo de siempre. Y no digo que eso sea lo que haya que hacer, porque creo que la izquierda tampoco puede caer en esto de un voto de pobreza, porque ahí la derecha te ataca. De hecho, la derecha me hace mucha gracia, porque si tienes dinero,
eres un hipócrita. Y si no tienes, eres un resentido. Entonces, todo lo que hagas está mal. Me hace mucha gracia la derecha con esto. Pero sí que decía una cosa, que el problema igual no es tanto cuánto ganen, es que un político de alto standing, no digo un concejal o uno pequeñito, esos la mayoría o no cobran o cobran poquito y curran y ya está. Hablo del alto standing. Cuando tú estás en la rueda de que coche oficial, que comidas, que altos empresarios, que altos cargos, que la limusina, que la pasarela, igual esa dinámica te aleja de la realidad, te aleja de la gente. Eso sí que puede ser un problema. Y es complicado y no creo que se solucione como bajándoles el dinero o algo así. Creo que es un problema general que hay en la política, sobre todo una parte de la izquierda, que al final, ¿cómo decir? Recuerdo un compañero que me lo decía, de Podemos, pisar moqueta cambia a la gente. Es complicado, es difícil, es humano, ¿sabes? Entonces, no sé cuánto tendría que cobrar. También tengo que decir, tiene que cobrar lo suficiente como para no tener que depender de otra cosa, porque tiene que dedicarse en pleno a eso, pero creo que esas diferencias, a ver, de estatus separan a la población de su representante. Se rompe el nexo representante-representado que es tan importante en la democracia. Eso sí es verdad. Lo que se aboga también es por repoblar un poco la España vacía y al final es eso, con ese nivel de poder adquisitivo te puedes permitir vivir en chaletazo o lo que sea. No sé, yo también, por ejemplo, hablando del tema de los sueldos europeos, claro, lo que puede cobrar un eurodiputado teniendo en cuenta el coste de vida en Europa, pues vale, lo entiendo. Pero aquí en Yo España, no entiendo tampoco, güey. O sea, no sé si cobran netos 12.000 o 13.000 pavos al mes. Son altos. Entre Es- dietas, es de- hay pastas. se cobra más que el, Ah, bueno, yo vi, Sí, más que el España, presidente sí. del gobierno. Gana mucho. yo vi un vídeo precisamente de Alvise, cómo grababa a Irene Montero, venía, picaba y se iba. Sí, ¿Eso no lo habéis visto hace Sí, poco? dicen porque allí creo que tienen una cosa que por ir a firmar te pagan 350 pavos de dietas al día. Entonces, No pues lo he bueno. visto. A ver, viniendo de Alvise me fiaría hasta cierto punto. También lo digo. Pero sí, gana mucho. No, sí, vale, es se gana lo de mucho. eurodiputados. Vale, son vale. Yo creía que Se gana estaba, mucho. No, estaba no. bajito. Pero que te digo, igual un diputado de Parlamento raso de Madrid, si no tiene tampoco muchas quitas y tal, neto se lleva rozando 3.000. O sea, que Sí. es más que la media de los españoles, pero que no son 5.000 pavos. Bueno, ¿Sabes lo que te quiero según las decir? estadísticas recientes que han salido, estaría en rico en España. Eso te iba a Porque decir. decían que Eso más es lo que de iba a decir. 32.000 brutos al año era rico. A ver, yo creo que ha habido mucha movida con eso. Cuando fui a la Sexta Explica la última vez, Hablaban de eso, claro. estuvimos comentándolo y no creo que el enfoque sea que sea rico, porque evidentemente nadie es rico con 32.000 euros brutos, o sea, obviamente, pero sí como la idea de lo más rico de la sociedad. Eso sí, pero es verdad que dentro de las franjas, una cosa es ganar 40.000 y otra cosa es ganar 300.000. Claro, claro. Hay diferencias. Yo lo vería más como la parte más rica de la sociedad, que no quiere decir ser rico porque 30.000 euros vives mejor que mucha gente. También depende de dónde vivas, lo has comentado. No es lo mismo vivir en un pueblito de Castilla y León que vivir en Madrid. Es que depende de muchas cosas también. ¿Y tú no crees que eso se puede buscar de cierta manera el tema de como normalizar un poco la pobreza, de decirte que tú cobras 20.000 brutos? No te puedes quejar, estás por encima del 50% de las personas en España. O sea, como diciéndote, cobras poco, pero no estás tan mal, ¿no? Como... Mi problema, o sea, Claro, como no estás tan mal, ¿no? Mm. O sea, ¿no crees que se puede hacer un poco de ese Demagogia, tema? ¿no? Sí, de que están todos como intentando decir, hey, estamos haciendo cosas, tú date cuenta, cobras 2.000, pero estás en la parte buena de la sociedad, ¿no? A ver, no creo que haya mucha gente que quiera tener ese enfoque, pero si lo hubiera, evidentemente se estarían equivocando. Pero vamos, creo que el primero que lo reconoce es el gobierno de España, porque ha subido a las personas exentas de tributación y IRPF con un solo pagador a 22.000 euros. Es decir, de facto está reconociendo que con menos de 22.000 en según qué sitios tampoco vives muy allá, porque si no lo mantendrían como estaba. Quiero decir. Pero es más donde vivas y también la cuestión del coste de la vida. Y también la cuestión de dónde se te va el dinero. Porque muchas veces se habla o de impuestos, o de subida de salarios, o de lo que tú quieras. Pero ¿dónde se le va el dinero a la gente? Por ejemplo, la gente joven. La vivienda, que es, y lo dice el propio CIS, uno de los principales problemas que tiene este país. Que ojalá hubiera un gran pacto de Estado para llegar a unos mínimos de consenso donde todas las comunidades autónomas y todos los partidos dijeran, vamos a hacer una política de vivienda estatal, porque es que España no tiene política de vivienda. Entonces, eso es un sumidero de dinero. De hecho, yo lo diría tal cual. Para mucha gente joven es un traspaso de dinero de los inquilinos hacia los rentistas y los caseros. Es decir, depende de muchos factores. De dónde vivas, de dónde te dejes el dinero, pero evidentemente, por ejemplo, Madrid con 20.000 euros brutos al año, No vives no pagas ni o sea, alquiler.
No, que sí, vives, pero. No, con 20.000 brutos al año en Madrid Centro no vives. Puedes vivir, pero. Puedes vivir. Te Bueno, vivir porque en yo. un- Eso. De 20 Puedes vivir, metros pero cuadrados. que. Pero lo que te digo, Que no te que. cierra la puerta Sí, por pero el no, coche, pero claro. te quiero que, decir. que como te venga un imprevisto o tal, que no vives bien, que vives, sobrevives. Existes. Sobrevives. Claro. O Sobrevives. sea, ese es un Sobrevives. melón que íbamos a abrir, lo has abierto tú y Sobrevives. me gustaría entrar. O sea, yo en mi opinión, tú estás hablando de vives, pero también en pareja o con otra persona compartiendo piso. Solo. Pero una sí, persona mucho con agua. 20.000 brutos Solo. que quiera Solo. vivir solo en No. Madrid, no vive. No, no, O sea, no. Obviamente. es verdad también que te puedes decir, coño, pues si en Madrid no te lo puedes pagar, Muchas pues gracias. vete a vivir a las afueras o vete a vivir a Castilla y León, que con 25.000 euros brutos vas a ser Ya, capitán pero- general. Pero ese discurso no. Si no tienes posibilidad de teletrabajo, si no Sí, quieres pero o tal, que pues al final. pero luego está en contraposición lo que te venden de no, es que la España está vacía, Claro, sí. por otro lado está vacía. Entonces, si tú no haces que esa España vacía sea un atrayente para las personas, es normal que te sigan diciendo, ¿no? Es que, por ejemplo, si yo me voy a una universidad de no sé dónde, que tiene menos prestigio que estudiar en Madrid o en no sé Sí, cómo, las al casas final y me todo estás eso, bueno, condicionando. Si me estás diciendo que aquí es donde puedo yo prosperar, a donde puedo hacer cosas, tienes que pasar por el aro de alguna manera. O sea, me parece muy, muy egoísta. Yo recuerdo la última vez que fui a la Sexta, escuché este discurso de no, pues vete a vivir a Parla. Y es como. Parla. A ver, Bueno, sí. Parla no barato, ¿eh? Bueno, pero al lado de Madrid Centro, ya, pero. O sea, Parla. Sí, no. Ahora los precios están subiendo, no paran de subir, insisto. Creo que es uno de los grandes problemas. Yo creo que esto es una política de vivienda pública en condiciones, como ejemplo, Viena, que funciona bastante bien, no se va a solucionar. Lo que pasa es que España estamos muy atrasados. Por ejemplo, el ejemplo de Viena, tienen casi la mitad del parque de viviendas público. Claro, con tu ayuntamiento, casi la mitad, puedes influir en el precio de mercado. Claro. Pero es que ahora no se puede. Entonces, tenemos un gran problema. Y lo que digo, uniéndolo a lo del tema de este gobierno necesita solucionar mínimo dos cosas. Uno, el problema de la vivienda, que tiene mucho voto joven, que le vota con esa esperanza. Como no lo solucione, fuera. Y segundo, una política comunicativa agresiva y adecuada que sepa frenar lo que viene. O sea, hay un problema muy serio con el tema de la vivienda. Es que al final la gente se va a cansar de apoyarles. Pero, sí, pero sí, al por final una- ya llevan 6 años gobernando. Sí, pero ¿cuál ha sido y la primera ley de y vivienda? tampoco La han hicieron hecho. hace un año y pico, y el problema que las competencias Son están autonómicas. transferidas a las comunidades autónomas. Y el otro día escuché a Yolanda Díaz, que creo que se equivocó por completo, entiendo su punto, que dijo, le decía, vale, y si las comunidades autónomas del PP no quieren aplicar la ley de vivienda, que también esto, inciso, una gran paranoia del Partido Popular. El Partido Popular critica la política de vivienda del gobierno como causante de la subida de precios cuando la política de vivienda del gobierno no se ha podido aplicar porque es competencia de las comunidades autónomas. Surrealista, pero bueno. Fuera de esto, Yolanda Díaz la dicen, bueno, y si las comunidades autónomas del PP no hacen nada, ¿qué haréis? Diálogo. Y si con el diálogo no funciona, ¿qué haréis? Pues encontraré un método. Bueno, sí que dijo condicionar las ayudas del Estado a que lo hagan o no, que me parece bien. Pero te digo una cosa, este gobierno igual ganaría mucho, incluso a nivel comunicativo y de cara a que realmente vea que defiende esto. Sé que es muy polémico lo que voy a decir, si hace un 155 en la Comunidad de Madrid para topar los precios de la vivienda. Imaginaos que hiciera eso. Lo que pasa es que le dirían gobierno socialcomunista y demás. Pero igual que se hizo un 155 para Cataluña, para hacer cumplir, supuestamente, la unidad de España, ¿por qué no vas a hacer para garantizar un derecho constitucional como el derecho a la vivienda y aplicar la ley de vivienda? Eso, a nivel comunicativo, este gobierno transmitiría que realmente se preocupa, porque si no, aunque tú digas, no, es del PP de las comunidades autónomas, ya, pero la gente ve su realidad, Ya, no ve claro. solución. Entonces no va a valer, no, es que este me dijo, no. A ver, yo es que creo que al final, a nivel práctico, eso tampoco es una solución, porque al final estás poniendo un parche y no estás solucionando nada, porque al final las casas son las que son y la gente que quiere vivir en Madrid es la que es. O sea, los números no dan. Entonces, la única solución y por la que yo abogaría es, ok, queremos que los precios de vivienda bajen, que se construya vivienda pública, y al final, si tú tienes un gran porcentaje del parque de vivienda, pues podrás Pero influir en el mientras precio. tanto, ¿qué haces? Ese es el problema. Es que tenían que haber El empezado a mientras construir hace tanto. 6 años, ¿no? Ya, ahora. pero el mientras tanto tú no puedes dejar a la gente sola. Y eso es una cuestión de dinero y de ganancias. El 10% de este país es rentista. Contra el 90%. Pues que tú ganes 100 euros menos, 150 menos al mes y otro tenga para vivir. Es que es tan sencillo como eso. Pero Es tan sencillo como eso. Y se puede hacer, que es que hay otros países que lo hacen. Es verdad que no es la solución, la gran solución, pero mientras tanto tú no. Porque construir lleva tiempo. claro, mientras por- tanto, por eso te digo que se tenía que haber aplicado tienes que hace un hacer- tiempo. No, sí, no pero ahora. mientras tanto tú no puedes, ni como gobierno, dejar a la gente tirar y decir, no, voy a construir.
Pero es que nadie se ha presentado con un plan de decir, España, No, esto lleva tiempo. No, y supuestamente todos cuando llegan van a construir 200.000, 50 en viviendas 4 años públicas que de y legislación. no hacen ni Claro. dos. O sea, al final todos Mira, son iguales. También sí, el para problema, eso. ¿sabéis cuál es? Mira, por ejemplo, recientemente, este mismo lunes, si no me equivoco, se hizo una proposición no de ley que se consiguió gracias al Sindicato de Inquilinos de Madrid, de Inquilinos e Inquilinos de Madrid, con apoyo de Sumar y de Podemos, que proponía una cosa tan sencilla como regular los alquileres por temporada. Para quien no lo sepa, muy sencillo. Alquiler de temporada, en teoría, es una figura legislativa pensada para, digamos, pues lo de temporada, un estudiante, un tal. ¿Qué está ocurriendo en la práctica? Que se está utilizando de manera fraudulenta, contraria a la legislación española, para ir encadenando subidas de contratos. Porque con la ley de vivienda es verdad que tú no puedes subir cada año lo que tú quieras, no funciona así. Pero si es aquí de temporada, tú lo puedes cambiar cada 6 meses o cada año. Y el Congreso se ha llevado no la propuesta, sino la propuesta de debatirlo. Y se ha tirado. Lo han tirado Partido Popular, Vox y Junts. Es una parálisis legislativa en algo de verdad que creo que mucha gente, incluso de derechas, podría estar de acuerdo. Igual tú no estás tan de acuerdo en topar o no topar, pero que alquiler de temporada se está usando en forma fraudulenta con todo el tema de los pisos turísticos, que está inflando los precios de forma desorbitada para que haya una parte de los rentistas que se forren, joder, que eso no se haga nada transmite a la ciudadanía una sensación de no hay nada que hacer y al votante de izquierdas una desolación absoluta, porque es que no pueden ni legislar. Pero y al sacar ¿Sabes? una ley así o una o lo que sea, es como la ley del solo sí es sí. No hay una contraparte que estudia las posibles argucias que se puedan. No, pero al final yo también he estado viendo que eso se hace no por el tema de subir anual a la renovación del contrato, que también, Sí. porque si tú firmas a 5, a lo mejor solo puedes subir lo que tengas topado, que es un 2%, a lo mejor en relación al Sí, IPC. pero quien hace la ley también existe el riesgo que se puede utilizar. Claro, pero eso esa antes no se laguna. hacía. ¿Por qué se hace ahora? Porque técnicamente, que es lo que también he visto yo, no es solo por las subidas del IPC, sino por el tema de que mediante un contrato de menos de 11 meses estás protegido frente a la ocupación, es decir, o a un inquiocupa que llaman, que es si tu inquilino te deja de Ya. pagar y tienes un contrato de 5 años, no le puedes echar si es vulnerable y tal. Pero si tú tienes un contrato de corta duración, sí que le puedes como desalojar. Entonces por eso se está utilizando eso. Sí, pero también hay una cuestión de percepción. Porque evidentemente, yo poniéndome la piel de un casero, uno hace un estudio de riesgos de rentabilidad, obviamente. Una cosa es la percepción social sobre la ocupación, otra cosa es la realidad. La realidad estadística es que es muy baja. La percepción social y de miedo de los propios caseros es bastante elevada. Y lo que no se puede hacer como gobierno, que tienes que asegurar el derecho del 90%, no el del 10%, es que la gente tenga posibilidad de vivir y que no se utilice de forma fraudulenta los mecanismos legales, porque también hay que decir una cosa, también esto ya es una cuestión más de política. La sociedad suele ir por delante de la legislación. Tú puedes hacer una legislación, pero la sociedad igual hace otras cosas. O los que tienen más recursos económicos para saltársela hacen otras cosas. Y la legislación tiene que adaptarse a esa realidad. Pero lo que digo, que al final es un problema tremendo, no se le está poniendo solución y que algo tan básico como ese uso fraudulento en alquiler de temporada que está trayendo muchísimos problemas, pues es muy fuerte que no se puedan poner ni de acuerdo ni para eso. Y también digo, una política muy tramposa por parte del Partido Popular y Vox de reclamar que hay que atajar el problema de la vivienda y tienen las competencias y no haces nada. Porque de hecho Ayuso, su política es la siguiente. Ayuso recuerdo que un día fue a un podcast, de Onda Cero, creo, algo por el estilo, y le preguntan, ¿cómo solucionar el problema de la vivienda? Y ella, como liberal, dijo, nada. Nada, porque yo no soy quien para decirle a mi propietario, a mi casero, el precio. Claro, pero es que incluso comprando ese marco, de que también es un bien de mercado, que estoy bastante en desacuerdo con eso, incluso comprando ese marco, también tienes que asegurar el derecho de que el otro pueda vivir. Y cuando hay una emergencia habitacional tan grande como el que tenemos en España, tienes que hacer algo. Que también creo que, y con esto acabo, que es una cuestión de cosmovisión. En España, en general, pese a las ideologías, hay una percepción de que la educación y la sanidad deben estar garantizadas por los poderes públicos. Con mayor o menor intervención, con mayor o menor privatización, pero tienen que estar. Lo que hace falta en España es que haya una percepción similar, parecida, de cómo se entienda la vivienda. Que no se entienda tanto como un objeto de rentabilidad económica, sino como un objeto de derecho. Que puede haber una parte de rentabilidad, de acuerdo, vivimos el sistema capitalista, pero hay que cambiar el enfoque. Y yo creo, en mi opinión, que con el paso de los años ese enfoque va a cambiar porque la mayoría de la población quiere una solución. Quiere una solución. Creo que con el tiempo va a cambiar, pero de momento
estamos paralizados. Por una parte, este gobierno que no es capaz de armar los apoyos para hacer mínimos, y por otro, unas comunidades autónomas que en su mayoría gobiernan a la derecha, que no quiere hacer nada para utilizarlo como arma arrojadiza contra el gobierno. Así está el patio. Lo primero, no hace falta que digas, y con esto acabo. Aquí no tenemos prisa, René, puedes hablar Claro. tranquilamente. La no, costumbre. no te vamos a cortar para dar paso a un No, tertuliano. no son dictadores como Pedro Sánchez. Y otra cosa también te quería preguntar a ver qué te parecía esta propuesta que leí el otro día que la había presentado Vox, pero se la habían rechazado, que era que no era respecto al alquiler, pero era como quitar el IVA de la primera vivienda, pero solo a los españoles. Es la medida que habían propuesto. A ver, pues, ¿qué os voy a contar? O sea, es una medida populista de derechas a más no poder. Pero ¿no te parece bien quitar el IVA a la primera vivienda? Bueno, puede ser algo razonable, pero solo a los españoles. No, ahí. Además, que también te digo una cosa. La inmensa mayoría de gente que pueda permitirse una vivienda van a ser españoles. Porque la gente extranjera suele tener menos renta. O sea, ya solo por esa. O sea, es una lógica. Hay que entender la política. Los políticos suelen intentar contentar a su electorado. Y eligen los temas y contentan a sus electorados. Vox tiene un electorado muy crítico con la inmigración o directamente xenófobo y racista. Ese tipo de discursos te resuenan. ¿Vosotros acordáis, por ejemplo, estos partidos que ya no existen tanto, Democracia Nacional, España 2000, que decían los España españoles, sí me suena, los pero españoles no. primero y ese tipo Sí. de discursos? Que además también te digo, es absurdo. Igual lo podemos meter ya con el tema de la inmigración. Mm. Las campañas que dicen los españoles primero, trabajo para los españoles, son un sinsentido. ¿Por qué? Cuando se han intentado en algunos países, mira, ponen un caso. Lo digo porque recientemente me he leído un libro de un catedrático de migraciones que va 30 años estudiando las migraciones en Marruecos, Reino Unido, Países Bajos, un crack, Hein de Haas, que hace críticas a la izquierda y a la derecha y analiza todos los mitos de la inmigración. Y uno de los que analiza es el siguiente. La política de dar trabajo a los autóctonos es adecuada y funciona. Hay un montón de ejemplos, concretamente una de Reino Unido, con Boris Johnson, que hicieron una campaña para que los verdaderos británicos, ingleses de pura raza, fueran a los campos a trabajar la agricultura. ¿Sabéis cómo salió esa política? Desastrosa. ¿Por qué? No querían trabajar. Y en la práctica que hacían, intentaban traer extranjeros. Claro, pero ¿no Si te es que parece son- un poco nueva esclavitud? Rollo, nosotros no queremos trabajar en el campo, nos traemos inmigrantes y que trabajen ellos ahí. O sea, porque a mí me Es parece. nueva esclavitud si no se respetan los derechos laborales del país y las empresas aprovechan de ellos. Si es, aunque sea polémico, una política donde el Estado interviene con acuerdos empresariales para que se respeten y se dé una oportunidad a esa gente, unos papeles y una reglamentación, sí es una buena idea. De hecho, insisto, es que esa política en Reino Unido salió mal porque la gente que era autóctona no quería. Y esto es polémico también para una parte de la izquierda, que te dice, no, lo que has dicho tú, esclavitud, los utilizáis como ganado. Yo soy el último que quiere eso. Y tengo un padre extranjero, es lo último que deseo. Pero la realidad fáctica es la que es. Y que hay una parte de la población extranjera de determinados países que si tienen la oportunidad de trabajar en trabajos que los autóctonos rechazan o que tienen que ver con los cuidados, pues van a hacerlo. Y siempre será mejor que lo hagan de manera regular a que lo hagan de manera irregular. Siempre será mejor. Es que me parece que es de sentido común. De hecho, ha habido mucha polémica con esto porque Pedro Sánchez hizo una gira por Mauritania y demás para atraer de aquí al futuro muchísimas personas de esa zona de África para trabajar en ese tipo de cuestiones y el PP lo criticó. Y le salió a Feijóo un fact-checking de estos de que él en su programa electoral tenía la misma política para favorecer la migración regular. O sea, es que esto... ¿Cuánto puede tardar más o menos una persona en regularizar su situación si viene como inmigrante? Depende. Es que depende de muchas cosas. Si eres Vinicius Junior igual tarda menos. Claro, si eres Vinicius, llegas, según te bajas del avión, Claro, tienes ya si lo que eres un jeque árabe, pues igual te dan la Golden Visa y ya lo tienes, lo cual me parece deleznable. Claro, claro. Si eres... A ver, depende de los casos. Yo no solo lo que he conocido, sino recuerdo trabajos en los que he estado, trabajos de menor valor añadido, que ha habido muchos extranjeros y me han contado sus procesos, y son procesos complicados. Y el proceso más complicado de todos es si vienes de una manera irregular. Que, a ver, voy a explicar esto. Por datos estadísticos, la inmensa mayoría de los inmigrantes no vienen la imagen del cayuco. Son muy poquitos. La mayoría vienen de forma regular. Es decir, visado de estudio, no sé qué, este tipo de cosas. El problema es cuando se les acaba y no tienen posibilidad de trabajar. Ahí vienen los problemas. Entonces, bueno, también en función de si tengas familiares o no, que te puedan ayudar. Al final, el tema de la inmigración,
Como decía este catedrático que leí en este libro, me gustaba mucho su enfoque, que decía, no es tanto estar a favor o en contra, que podemos mirar determinados puntos en función de cada país, es que es una realidad histórica inevitable. Entonces tienes que trabajar con ella. No puedes negarla. De hecho, si eres muy liberal, te parecerá bien que venga. De hecho, es cierto también que los empresarios, por lo general, están a favor de la inmigración. También. Les interesa cubrir determinados puestos de trabajo. Y del tema de la inmigración, porque hemos hablado un poco del tema laboral, pero ahora hay otro tema encima de la mesa, ¿no? Que está, bueno, está todos los días la gente hablando de ello, tú te metes en Twitter y es todos los días todo el mundo intentando hablar de estas cosas, ¿no? Y es del tema de la delincuencia que se asocia directamente, ¿no? La asocian directamente a la inmigración. ¿Tú ese tema cómo lo ves? ¿Crees que se utiliza de mala manera, de forma populista? ¿Llevan razón? Unir, lo digo claro, unir inmigración con delincuencia es mentira. Es falso. Es populismo. Es así. De hecho, no solo los datos españoles, sino lo que decía este hombre en el propio libro que analizaba este caso y decía lo siguiente. No vamos a negar que haya casos determinados, zonas determinadas, determinados países, que por unas malas políticas públicas haya mayor índice de delincuencia. Pero unirlo a una cuestión relacionada con la cultura o la migración es mentira. Puede ser un factor, te lo tienes que añadir. ¿Por qué esa persona ha delinquido y no delinque el jeque árabe? De hecho, en su análisis decía lo siguiente: los inmigrantes de primera generación, está estudiado, en su inmensa mayoría los que vienen su primera vez no cometen delitos. Y la razón es muy sencilla, porque se quieren quedar y no quieren dar problemas. Luego decía también, cierto es que hay una parte de la migración de segunda y tercera generación que si no se les da unas adecuadas salidas de oportunidades laborales pueden caer, sobre todo gente joven, en conductas delictivas. Eso también lo decía. Y eso me parece un análisis serio. Es decir, hay determinados lugares que tengan algunas problemáticas. Pero intentar unir inmigración con delincuencia es básicamente mentira, porque es falso. La inmensa mayoría de los inmigrantes aportan, trabajan, ayudan, e incluso los que llaman ilegales, en su inmensa mayoría, tampoco entran en conductas delictivas. Pues mira, yo tengo un ejemplo, a ver si me explico bien. Teniendo en cuenta, ¿esos estudios hace cuánto se hicieron? A lo largo ¿de qué años, más o menos? Este libro se publicó en 2023. O sea, que hace relativamente poco. Sí. A mí me da la sensación de que, claro, la inmigración que podría haber hace muchos años, las políticas eran mucho más conservadoras de lo que se puede respirar ahora. El progresismo al final intenta proveerte de más probabilidad, de más posibilidades de salir hacia adelante. Claro, también juegas un poco con la parte del miedo. Es decir, tú vas a un país y sabes que hay ciertas reglas, ciertas normas que te pueden condicionar a decir, te pidas de vuelta, pues condiciona un poco tu comportamiento y tal. ¿Tú no crees que ahora no se hacen políticas también para, de alguna manera, imponer el que si tú no haces esto, te acabes pirando? Claro, o sea, tú lo que quieres decir es, Más mano dura. llegas O sea, aquí. es como el profesor. Vamos a ver. Y aquí lo podemos hablar los tres. Nosotros, cuando íbamos al colegio, teníamos un profesor que sabíamos con cuál podíamos tocarnos más los cojones y ser más el graciosete de clase, y con ciertos profesores que tenías que comportarte Porque más. te echaba, claro. Porque te echaba. Claro, uno aplicaba ciertas políticas en sus clases y otro aplicaba otras. Entonces tú ahí te amoldabas. Teniendo en cuenta lo que yo puedo analizar ahora mismo de la situación, es que es como todo vale. Y teniendo en cuenta que todo vale, pues la gente, en función de su estado, de su educación, de su religión, de lo que sea, pues va viendo un poco el límite del país, a ver hasta dónde llega, hasta dónde llega, hasta dónde llega. Si uno ve que delinque y llega hasta aquí y no le pasa nada, pues tienes como esa jurisprudencia que te avala. A ver, No sé tú cómo lo ves eso. No sé si me he explicado bien. Sí, sí. A ver, al contrario de lo que la gente cree, las políticas migratorias ahora son más duras que en el siglo XX. La gente se piensa que no, de verdad. O sea, antes era más fácil pasar de un país a otro. Por ejemplo, antes no te exigían visado de Marruecos a España. No lo exigían. Ahora era política de fronteras más duras. Bueno, en España tenemos la valla de Melilla, el Mediterráneo es un cementerio, literalmente lo es, un problema tremendo que viene a hacerse cargo, no solo las comunidades autónomas, sino todo el resto de Europa, lo cual es un poco complicado. Pero las políticas migratorias son más duras de lo que la gente se cree, y de hecho los asilos, las peticiones de asilo se rechazan muchísimas. España somos de los países donde más peticiones de asilo se rechazan, por ejemplo. Es verdad que la gente intenta, lógicamente, buscarse la vida, intenta entrar, intenta pasar, es normal. Y de hecho también digo una cosa,
No digo que haya que defender una política, y ahora contesto lo que has dicho, como de fronteras abiertas, pero también se puede ver desde el otro punto de vista. Antes, cuando había fronteras más laxas, que lo había en el siglo XX, insisto, en Marruecos era más fácil pasar a España. Cuando había estas fronteras más laxas, la gente al entrar a España tenía la idea de que podía volver con más facilidad. Ahora, si tú sabes, entras de una manera irregular y como te pillen, te vuelves, la posibilidad de que vuelvas es mucho más compleja. O sea, me explico. A veces, que haya más control, más dureza, ocurre justamente lo que tú quieres combatir. Que la inmigración intenta venir, paga más pasta de tráfico para intentar pasar y la que viene intenta quedarse, como sea, porque no puede volver. Entonces, las políticas migratorias no son tan fáciles como pensar mano dura o mano laxa. Es mucho más complejo. E insisto sabiendo que la gente va a entrar, haga lo que hagas. Va a intentar entrar, es lógico. Y también digo otra cosa. La gente que suele entrar son países de ingresos medios. Es decir, los marroquíes, por ejemplo. Del Congo no. La gente pobre no emigra a Europa. La gente pobre emigra o a ciudades de sus países o a países cercanos. Los países de ingresos medios, Marruecos, por ejemplo, que lo es, sí son países que intentan pasar. La gente que tiene un poquito más de renta lo hace, además de una forma consciente. Es una decisión. Es una decisión que ahorras mucho dinero, ya sea para un billete, ya sea por tráfico, ya sea como sea, para pasar. Entonces es un poco un problema. Yo no creo que sea tanto un tema de mano dura. Creo que evidentemente tú no puedes dejar, sobre todo las zonas que puedan ser más conflictivas, a la mano de Dios, porque eso es un problemón, y este catedrático lo decía, pero no creo que tampoco se va a solucionar con... Yo creo que lo de la mano dura es como una visión que parece que va a salir bien la jugada, pero que en la práctica no tiene por qué salir. Además que, insisto, que es algo inevitable, que es que no lo puedes parar. ¿Y crees que en España podemos acabar o puede acabar pasando como está pasando ahora? Hemos visto en Países Bajos, en Alemania, en Suiza también, o sea, Suecia, que Suecia estaba ofreciendo 30.000 euros a cada inmigrante que se volviese a su país. Que ahora Alemania ha dicho que va a tener un control súper exhaustivo sobre las fronteras y que los inmigrantes que delincan van a ser expulsados. En Países Bajos se han puesto también igual. ¿Crees que España puede acabar llegando a eso simplemente por presión europea también? Si gobierna el Partido Popular con Vox es posible, porque al final es una tendencia. Es decir, hay una tendencia política. Alemania me gusta el ejemplo, porque en Alemania no gobierna la derecha. Gobierna el SPD, los socialistas, con los liberales y con los verdes. Y están cayendo en estos discursos. ¿Por qué? Porque electoralmente cada vez hay mayor preocupación por la cuestión migratoria, lo cual es muy llamativo. Hace nada han salido los resultados del último CIS de preocupación de la ciudadanía. Y en primer puesto salió la inmigración. Pero luego cuando les preguntan ¿en cuánto te influye a ti? Baja al quinto puesto. Hay una disonancia entre la realidad y lo que te afecta. Es decir, los discursos de la migración de mano dura están avanzando y en España es cierto que de momento hay cierto aguante, pero sí creo que podría terminar por llegar. Pero a lo mejor también, en mi opinión, eso es porque tú oyes mucho que a la gente por la calle la roban, ¿no? Y a ti no te han robado, entonces por eso baja al quinto puesto, Pues ¿no? como la ocupación, porque hay gente, la ocupación es un problemón. Te han ocupado a ti, te ha pasado algo. No, es que viene espejo público una señora. Al final. Pero luego los datos están ahí. O sea, en Alemania el año pasado no sé si hubo 14.000 apuñalados. O sea, ahora mismo tú te vas a Barcelona y miras los apuñalamientos semanales y son una barbaridad. Lo que yo digo, hay que intentar hacer políticas de inmigración serias. Este catedrático, como os digo, era muy crítico, incluso también con la izquierda decía, no funciona lo que se está haciendo. Hay que hacer algo y entender que muchas veces la delincuencia no tiene tanto que ver con la migración, sino con la pobreza, con la renta, con el barrio que te has criado, porque si no, insisto, Lamine Yamal no ha delinquido, que sepamos. Los jeques árabes no delinquen. Bueno, igual evaden fiscalmente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay que hacer, cuando se hace análisis sobre el robo, delinquen en cosas que para nosotros están mal y para ellos están bien. También puede ser. O sea, cuando se habla de delincuencia, cuando se habla de robos, hay que hacer un análisis serio. Y la gente que dice migración se está equivocando. Tiene que coger todo lo que hay alrededor. Pobreza, renta, situación socioeconómica, situación familiar, muchas cosas. Eso es un análisis serio. Explícale esto a una persona que vive en las Islas Canarias o en Ceuta. Yo que soy de Ceuta, tío. O sea, realmente la realidad que vive una persona ahí es como vivir en un espacio ultra mega hiper cerrado y ver cómo literalmente las playas de Ceuta es que es un colador. O sea, una persona mínima que sepa nadar puede pasar. No, claro, y por eso lo que hay que hacer, genial ese ejemplo, Canarias, que tiene miles y miles de inmigrantes que están llegando sobre todo de la costa de Mauritania, que por eso Pedro Sánchez ha ido allí a llegar a acuerdos de inmigración circular. Ha sido inteligente en ese sentido. En esos casos
justamente lo que hay que hacer es intentar, por un lado, ayudar, asistencia humanitaria, pero por otro hacer una política de migración de reparto. Si es que se está intentando desde el gobierno de España y el Partido Popular, lo mismo, según se levante, sí, luego no, presionado por Vox y por el miedo a lo que digan, propusieron hacer un reparto, un acuerdo entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España, un reparto de muchísima de esa gente en las comunidades autónomas. Sí, Es que es lo el PP razonable. votó a favor. Sí, pero le costó a regañadientes. Es decir, ¿cómo es posible que a nivel español tú dejes solo o a Ceuta o a Canarias, les dejes solos, que el gobierno de España esté intentando ayudar, y a nivel europeo igual? Ni España, ni Italia, ni Grecia pueden ser los que más se ocupen de esto. Tienes que hacerlo de una manera lógica. Problema, que los discursos de rechazo a la inmigración están tan fuertes que cuesta. Porque eso tiene una solución, insisto, un reparto. Meloni está ahora Se puede hacer, también se puede hacer, es cambiando las voluntad políticas, política, ¿no? es que se haga. Meloni acaba de cambiar también el tema de la política de inmigración y tal, y se está poniendo como más severa, ¿no? Porque también a ellos les estaba pasando lo mismo que estaba pasando con Canarias, ¿no? Estaban recibiendo también mucho flujo. A ver, la cuestión es que la Unión Europea tiene que inmiscuirse. Y recientemente se ha aprobado un pacto de migración y asilo hecho bajo presidencia europea de Pedro Sánchez, este Sánchez que algún día se levanta de izquierda y otro día no se sabe muy bien de qué se levanta. Se aprobó una política donde cada estado, en lugar de hacer un reparto, a cambio de un dinero, a la comunidad a la Unión Europea ¿no? podrían acoger. Sí, O sea, sí, sí. la tendencia es esa. Estamos yendo a la tendencia de la insolidaridad y del rechazo al derecho internacional. Esa es la tendencia. Es la ¿Y tendencia. tú no piensas, René, o sea, una persona que se levanta por la mañana y apuñala a alguien por la calle, no debería de tener una serie de represalias como también un aviso de decir, coño, es que si haces el mal, te vas fuera? No es algo... A ver, al final, si está en territorio español, es español. O sea, Claro, no la puede. cosa es si es español, si es que depende de muchas cosas. A la cárcel tiene que ir y pagar A la por sus crímenes, exactamente, obviamente. sí. Eso es está claro. evidente. Pero también hay que decir sobre esto que hay un discurso muy falso y muy populista que está utilizando en exceso todo lo que pasa. Por ejemplo, la tragedia del niño de Mocejón en Toledo, que se lo cargaron. En el primer momento que ocurrió eso, empezó a ver por internet que si era un argelino, que si era un magrebí, no se sabía aún nada. Y Albi se lo insinuó. Eso no puede ser. No es serio. O sea, no puedes utilizar el dolor, la violencia Ujú. para atacar a los inmigrantes. Que haya algún caso de tal, ok, que caiga todo el peso de la ley. Pero lo que no se puede hacer son estos discursos. Y es que circulan mucho. Sí, pero Ese eso- caso tiene. entiendo tiene tu cosas raras. punto, lo que no te exime de la otra parte. Es decir, vamos a ver, en caso de que sí, las noticias son una cosa y la conciencia social está manipulada por los medios, y eso yo creo que lo sabemos todos desde que Sí, somos en cualquier conscientes, tema, claro que sí. es así. Pero si se demuestra que una persona de inmigración ilegal ha cometido un delito, y al final es que dices tú, va a vivir mejor en la cárcel que viviendo en el piso que A estará ocupando. No, de Una hecho, persona yo- ilegal la echan. O sea, seguramente vaya a un CIE de evolución en caliente y se vaya. Seguramente. O sea, yo de O hecho. sea, si es ilegal, en plan, sin papeles, fuera. O sea, pero no por nada, sino porque la legalidad funciona así. De hecho, una de las grandes críticas de una parte de la izquierda de los movimientos antirracistas al gobierno de España son las devoluciones en caliente y los CIEs. ¿Qué son los CIEs? Los CIEs son órganos, lugares donde meten a los inmigrantes para decidir su futuro sobre ellos. Están en condiciones de hacinamiento. Y muchos de ellos los devuelven, las llamadas devoluciones en caliente, los mandan a su casa otra vez. O sea, si es ilegal, Hmm. eso ya te digo que... Sí, es verdad que yo viví se va una vez fuera. una cosa que me impactó mucho, que era, estaba yo enfrente de mi colegio, ¿no? Porque yo, pues, donde vivo tengo un colegio enfrente y estaba allí y de repente aparece un tío y revienta con una piedra un cristal de un coche. Y el tío coge y se sienta delante. Y claro, yo me quedé flipando, digo, que ha reventado el cristal y se queda ahí. No, ni para robar ni para nada, ¿eh? Reventó el cristal y ya está. Y de repente sale la señora de la dueña del coche que estaba sentada en un bar de enfrente. Dijo, ¿qué hacen? No sé qué, voy a llamar a la policía, tal. Y dijo, sí, sí, llámala. Y el chaval lo único que quería era llevarse detenido y pasar la noche en el calabozo, porque decía que para dormir en la calle y no comer, pues por lo menos esta noche la pasaba en el calabozo. Pues mira, eso es un ejemplo de, no sé, imagino, no sé qué nacionalidad sería, pero es un ejemplo de que justamente imagino que lo diría porque su situación era mala y prefiero meterme. O sea, al Pero final, en a lo que España no hay vamos. no hay Bueno, alternativa pero por para lo no- menos también te digo, rompes un cristal de un coche, que bueno, que No que sé. no estás haciendo. Pero a ver, Hay otra forma, ya, puedes ya, irte un a albergue. Pero, un albergue, de todas un- formas, digo, en España los índices de delincuencia no son elevados. España es de los países más seguros del mundo. Que haya zonas concretas que tenga, no te digo que no. Pero España, como país,
Si es que te lo dicen muchos, por ejemplo, los latinoamericanos, cuando vienen los venezolanos y tal, dicen, Exacto. joder, que aquí se está bien. España en general, pero que es así. Es de los países más seguros del planeta. No está en el top 10, pero está en el top 20. Es un país Pero seguro. también es como en general, compararme ¿sabes? Alcalá Meco con Guantánamo, ¿sabes? Ya. No, pero que eso no. Sí, a ver, ¿Sabes Pero lo que digo quiero que la decir? percepción sobre la inseguridad. O sea, yo entiendo que si tú vives en un barrio que tiene un problema concreto de inseguridad, digas, joder, esto hay que solucionarlo. Pero lo que no estoy nada de acuerdo es que haya gente que no le ha pasado nunca nada y demás, y por lo que ha visto en internet o ha visto tal, se cree que España es Guantánamo. Es que hay gente que en su cabeza piensa que España es el Bronx y es como, no. ¿Que hay problemas? Sí. ¿Que hay que atajarlos? Sí. Pero no vamos a sobredimensionar las cosas. Pero hay derecho, por ejemplo, que alguien quiera ir a visitar Barcelona y que no pueda ir por la noche a ciertos sitios. O incluso también, no sé. A ver, Yo tengo colegas de Barcelona y dicen que es una barbaridad. O sea, sí, yo creo que es el ejemplo como más ilustrativo en es España lo que de más. ahora mismo El delincuencia, ¿no? declive de la delincuencia en Barcelona. Te lo dice gente de allí. Sí, al final, yo por ejemplo dejé de ver las noticias. Pues para mí las noticias, sí, hay que estar informado, pero prefiero verlo de un punto más objetivo, más Salud que de mental. la. Salud mental, literal. Totalmente. Ya. Claro, pero ves las realidades de personas que quieres, que tienes contactos con ellos y te dicen, tío, es que da miedo. Es el miedo de que a tu madre le puedan tirar del bolso, porque le ha pasado a la vecina. Bueno, pero es la vecina que la llevas viendo durante 15 años y a lo mejor no la has visto en la tele, pero lo has experimentado por alguien cercano. Que sí que es lógico. Es lógico, claro. Esa emoción humana es tan lógica como lo que decimos de. Igual tú tienes una casa en propiedad o algo por el estilo y has visto la Empatizas, teleocupación claro, y dices, claro. hostia, me va a pasar. ¿Que está sobredimensionado? Sí. Pero eso no quita que te preocupe. ¿Qué harías tú en Evidentemente, Barcelona, por ejemplo? no me creo capacitado para responder esa pregunta. Claro. Necesita muchas cosas. Pero, O sea, pero también lo que has dicho tú, va por zonas también. Claro. claro. ¿Y no Va crees por que zonas. puede ser un problema el tema de decir? Porque es cierto lo que has dicho de. Yo ahora mismo entro a Twitter y yo salgo de aquí pensando que según ponga un pie en la calle fuera, Claro. 4 puñaladas, ¿sabes? O sea, Claro, te quiero decir no es que, así. no es ese tema. Pero el tema de también, a lo mejor, hacer como que está sobredimensionado, que lo está, ¿no? Puede también restarle importancia, no ponerle preocupación a eso y que se haga más grande con el tiempo. No, obviamente. Por eso hay que atajar los problemas, evidentemente. Pero no creo que se atajen con la mano dura que a priori dices, joder, parece lo más lógico, pero que luego la realidad es como Bukele, por ejemplo, ha logrado bastante solucionar un problema que tenía ese país de una manera que ahora tendrá que cambiar el problema estructural, que es de dónde viene la violencia. No solo viene de bandas, sino que también viene de por qué esas bandas logran captar a gente, qué pobreza hay, qué. El origen de muchas cuestiones delictivas tiene que ver con la pobreza, más allá de que haya gente mala que hay en todos los sitios. Pues bueno, cerrando un poquito con este tema, pero antes habías mencionado a Albice, ahora vamos a mencionar a una persona que se lleva mucho con Albice y que trata mucho esos temas, ¿no? Sube lo que tú dices en Twitter, un vídeo de tal, que es, por ejemplo, Vito Quiles, ¿no? O sea, Vito Quiles es una persona, mucha gente que esté viendo esto a lo mejor le conoce, que es un periodista, ¿no? Que trabaja en el Parlamento. ¿Para qué medio trabaja? Era TV, ¿no? Creo que es. O... Creo que Javier Negre estaba de alarma, creo Claro, que sí. pues Pero ahora está en Alvise, que se presentó en sus listas y ahora es, si no me equivoco, jefe de comunicación de Alvise. vale. Y la pregunta es, porque yo he visto vídeos, ¿no? De que él muchas veces pregunta y no le responden. O dicen, no, yo al fascismo no le respondo. ¿Tú crees que esa postura de no responder a las preguntas de todo el mundo está bien, está mal? ¿Crees que él las hace con mala intención? O sea, ¿cómo ves tú ese tema? El problema es que las hace con mala intención. O sea, vamos a ver, Vito Quiles no busca conocer la opinión de Gabriel Rufián. Vito Quiles, porque ha comprendido la lógica de funcionamiento de las redes sociales, busca incomodarle para que diga alguna cosa muy cuestionable, sacarlo en redes y decir, mira cómo he puesto contra las cuerdas que o Lamine cómo Yamal era un mena, ¿no? Dijo he el otro día, atacado. claro. No, sí, lo del fantasy. Bueno, Sí. eso fue con Beltrán en Tongo, que es otro igual. Entonces, verdad. las hace con mala intención. O sea, Vito Quiles, a mí me da igual si es periodista o no, si es que da igual. Lo importante es la percepción que una parte de su gente tiene. Es cierto que mueve mucha gente. Y para mí Javier Negre es un periodista. Hombre, pues para mí una persona que miente y hace bulos, pues no cumple con el código deontológico de un periodista, pero es cierto que para mucha gente es un referente. Es que da igual si es periodista o no. Es el impacto que causa. A mí Vito Quiles me parece que es un provocador. Él no busca, en mi opinión, hacer periodismo. Él lo que busca es, desde su ideología, que está con Alvise, está Alarma TV,
atacar, generar clickbait contra el gobierno de la izquierda. Es lo único que busca. Es su funcionamiento. Y yo entiendo, si yo estuviera en lugar de algún diputado, pues una parte de ti te darían ganas de pasar, porque es que tampoco ganas nada contestando. Pues si me dices que gano algo contestando, sí, por ejemplo, si vamos aquí y hacemos un debate con un moderador y tal, pues sí, es un debate, pero eso no es. No busca eso. Entonces, yo entiendo que haya una parte de los diputados que diga, mira, es que no te voy a contestar. Bueno, y el caso de Ana Pastor ¿Sabes? con Alvise, ¿Cuál es el caso de Ana Pastor con Alvise? que le debía. Ah, bueno, sí. Le debía pasta por hacer un debate y le perdonaba la deuda de no Sí. sé qué, no sé cuánto. O sea, yo puedo entender que sí, la intención pueda ser una u otra, pero el hecho de desprestigiar a una persona, decir, tú no eres periodista, al final estás entrando en el saco. No, a ver. Pero es que, para mí una persona que incumple sistemáticamente esos códigos, Pero no se lo puede- es, pero se que da puede- igual, pero que da se igual. puede ser educado el decirte, mire, como tú has dicho ahora mismo, no me veo en la capacidad de responder a la pregunta de lo de Barcelona. Y no pasa nada. Y hemos tenido esta conversación y Claro, ya pero está. ¿cómo vas a contestar tú si eres diputado a no me veo? No, hombre, Sí, pero no. Alvise son no las es. formas, Claro, las formas. Pero Alvise no es, por ejemplo, tú imagínate que viene un periodista de La Razón, que es de derechas o de ABC. A priori, él te está preguntando porque quiere saber tu opinión. Es que Vito no busca eso. Ese es el problema. O sea, Vito, a mí no me parece periodista porque para mí me parece que lo que es una persona que hace propaganda para su ideología política y busca todos los instrumentos para hacerlo, que está en su derecho. Está todo en su derecho. Pero no es lo mismo que te venga uno a preguntar, aunque sea de derechas, de un medio de derechas, hey, ¿qué opinas de tal? Aunque sea una pregunta con mayor ataque, inquina o demás, a uno que se nota lo que busca. O sea, yo entiendo que diga, joder, ¿para qué voy a entrar a contestarle? Pero ¿sabes? lo que percibo yo de eso son las formas en las que te inutilizo como periodista, no eres periodista, no sé qué. Se le nota que les chinchan. A ver, Entonces, pero, hombre, claro, sí. pero porque es su puedes intención, coger y pero. decir, sí, puedes coger y decir, tío, Vito, de verdad, valoro mucho tu trabajo, espero que te vaya genial. No, No pero- intentes A ver, pero hacerme es verdad que a magia- Vito pero- le intentaron integrar el Parlamento, lo intentaron y ha ido muchas ruedas de prensa y tal, pero ha llegado a un punto. Vito va a lo que va, que está en su derecho. No, no, pero, es lo si que es te- que pero la- igual, la pero yo parte- lo que te digo es que yo, sinceramente, igual que te preguntan de una cosa, te preguntan de otra, tú cobras por responder preguntas a la gente y si un tío te hace una pregunta, la respondes y ya está. Te puede gustar Exacto. más o menos el tío que te la hace, te puede caer bien o mejor, te puede caer más No, que sí, incómodo o pero menos si te incómodo. pregunta una pregunta radicalmente capciosa y una barbaridad, Pero es que igualmente. Pero una parte dice, Claro, no te voy a pero tú contestar. ahora mismo te ves No te una voy a rueda de contestar. prensa al gobierno y literalmente es todo el mundo preguntándole cosas súper buenas y tal. Y llega Vito y pregunta, ¿te puede gustar más o menos lo que pregunte? Pero por lo menos es el único que intenta chinchar, ¿no? A ver, no es cierto. O sea, el gobierno, vamos a ver, hay un montón de medios de comunicación de derechas que critican al gobierno sistemáticamente en las preguntas sus editoriales y no pasa nada. Pero porque, para mí, Estado de Alarma TV no es que sea un medio de derechas, es otra cosa. O sea, literalmente es el funcionamiento de OK Diario por 10. Es el difama que algo queda. Es como, yo recuerdo, por ejemplo, que hubo una guerra entre UTBH y Alvise, que UTBH le machacó vivo diciendo, pero Alvise, si tú literalmente has publicado cosas que te han llegado de oídas, las has subido, luego te has enterado de que es mentira y ahí se queda. Eso es periodismo. Por eso el gobierno va a intentar regularizar estos temas y ver dónde sale la pasta, por ejemplo, de Estado de Alarma TV. Que es un problema que tenemos. O sea, es un problema tremendo que tiene la democracia española. Tú puedes ser de otra ideología, pero Vito Quiles, Alvise, esta gente no busca hacer periodismo, quiere hacer otra cosa, que está en su derecho, ¿eh? Todo su derecho. Pero para mí, quiere hacer otra cosa. ¿Que pueda ser mejor o peor contestarle? Bueno, dependerá de la pregunta, dependerá de muchas cosas. Pero es verdad que Vito Quiles también se ha señalado mucho ya, ha elegido camino, ha pasado de periodista a jefe de gabinete de Alvise. A ver. No, o sea, sí, a ver, si todos sabemos que obviamente la línea por la que él se mueve, o sea, no lo puedes catalogar como un periodista independiente y con una línea editorial que no puedes conocer, ¿no? O sea, lo sabes claro, pero en el momento en el que tú vas allí y preguntas porque ya se ha cogido como dinámica, ¿no? Sí, es el que cierto, no le sí, responda a nadie. Bullying, es que le Claro. hacen bullying. Sí, pero que Entonces- antes no se le hacía, es a lo que voy. Ya. Que haya un punto que han decidido eso. ¿Te mejor o peor? Lo han decidido. Es Ah. que al final, Y a nivel tú de estrategia política, en plan, si tuvieses que a mojarte, alguien como Alvise, es que, ves que se le ¿sabes no, qué me es la refiero cuestión? que si ¿cómo verías tú que si tú fueses el encargado de ver si se le responde o no se le responde, tú qué recomendarías? ¿Que le respondiesen o que no? Es que a preguntas capciosas de ese calibre, lo máximo que intentaría es callarle la boca. Pero que tampoco ganan nada, porque insisto. O sea, tú como estratega político tienes que ver si te sirve para algo. O si vas a apelar a alguien. Es decir, el que va a ver al Alvise
el que va a ver a Vito Quiles, en un 90 y tantos % le va a dar igual que tu respuesta sea buena. No sé si me A explico. ver, sí, sí. Entonces no ganas nada. Si vas a un lugar, aunque sea hostil, de otra ideología y tal, pero que están abiertos a escucharte, es que gran parte de sus seguidores no están abiertos a escucharse. Mira, yo sigo al Telegram de Alvise. Hay muchos compañeros y compañeras que me dicen, ¿pero qué haces? ¿Cómo le sigues? Le sigo porque quiero ver qué dice. Y lo peor no es lo que diga él, son los comentarios. Son una barbaridad lo que dice la gente. O sea, Claro. muchos de sus seguidores son fanáticos. Y de Vito Quiles también. No todos, pero una gran parte. Entonces, claro, ante eso, tú como político, en estrategia, ¿qué ganas? ¿Ganas algo? Y con la estrategia de querer cerrar Nada. Telegram, ¿tú crees que no? No, pero eso no es que el gobierno haya querido, que tampoco vale para nada cerrar Telegram. Eso es que hubo un juez en concreto que planteó, pero que no. No, y ahora en Francia han detenido al fundador y tal. Sí, hay un sí, sí. jaleo ahí. Tampoco es algo que vaya a solucionar nada. Y yo, mira, lo has dicho tú, tío, lo del tema de los comentarios y tal, y es algo que me gustaría tratar aquí con las personas para que la gente fuese consciente y todo el mundo lo sepa. Y es de tú te dedicas a hacer contenido de divulgación y yo te conozco personalmente desde hace mucho tiempo, hablamos mucho, veo las cosas que tú subes y es el tipo de comentarios que tú recibes. Y yo creo que cuenta un poco el tema, pero yo digo que podéis estar de acuerdo con las personas, podéis no estar de acuerdo, os puede gustar René, nos puede gustar, os puede gustar Alvise, nos puede gustar, pero hay ciertos límites que yo creo que no se deben pasar. Y eso es bueno que lo digamos todos de todas las ideologías. El problema es que hay gente que no lo entiende y hay una parte de los creadores, líderes de opinión que no hacen nada. Alvise no hace nada. Alvise lo tolera. Le parezca mejor o peor, pero lo tolera porque le viene bien. Y es cierto, en mi caso, o sea, yo recibo amenazas de muerte, insultos de todo tipo, bueno, rojo, marica, no sé qué, bueno, pero amenazas de muerte. Y en privado, y cosas muy chungas. Y no es que me pase a mí, lo he hablado con otros compañeros y compañeras que están en ese mundillo, les pasa igual. O no digamos ya casos como el de Iglesias y Montero, las cosas que se han dicho y que se han deseado, es un problema. Porque tú puedes pensar, no, es las redes, la gente es anónima, ya, sí, pero cualquier día uno puede traspasar la frontera y hacer algo de verdad. O sea, yo a veces me encuentro comentarios, yo por ejemplo hay una cuenta, que no voy a decir su nombre porque no quiero darle ni media publicidad, que se dedica sistemáticamente a crear vídeos contra mí, y recuerdo en uno que dice literalmente que hay que ir a pegarme, el vídeo es, hay que ir a pegar a este hombre, y en los comentarios, mucha gente, o una parte con cuentas raras y nombres raros que tienen que ver, imagino, con movimientos skins y demás, diciendo, ojalá grabarlo, hay que planificarlo. Claro. Y de verdad, yo a Vito Quiles y Alvise no deseo ni muerte ni nada. Que estoy radicalmente en contra y creo que son un problema para la democracia, sí. Pero a los problemas contra la democracia se los combate con la palabra y con más democracia. No vas a ganar nada con otro tipo de cosas. Pero es verdad que hay que hacer algo con esto. O sea, no puede ser que se permita. Y algunos dirán, no, la izquierda también. Objetivamente hablando, si tú pones una balanza, son la gente vinculada a la extrema derecha los que más violentos son. Que algunos en la izquierda hay, locos hay en todos los lados. Pero por sistema, la diferencia es muy heavy. Es muy heavy. Y eso es algo que no puede ser. O sea, es que yo Algún día va a haber una desgracia. Sí, sí, yo entiendo perfectamente que tú un día estás leyendo un Twitter, ves la opinión de un tío y dices, pues menudo gilipollas, no estoy de acuerdo. Y ya está, y como sigues con todos, tu vida. Como todos. Pero claro. coger y hablar personalmente a alguien y escribirle, Meterle miedo, claro. te quiero matar, como te vea te voy a reventar, no sé qué, tal. Pues esas cosas, de verdad, por favor, sí, ya, Nosotros ya está. podemos tener una opinión que puede ser que va en correlación a la que pueda tener René o diferente, por ejemplo, pero lo que se aboga aquí es el respeto y es lo que se No, y el intenta. aprendizaje, coño. Claro, exactamente. O sea, si tú lo único que haces es meterte en Twitter y leer las mismas opiniones sobre lo mismo todo el rato, pues al final tu marco de atención y de aprendizaje es un cuadrado cerrado. Sin embargo, si tú escuchas a gente que opina diferente a ti, hablas con gente que también le cuenta las ideas de uno, de otro y tal, pues al final te puedes crear una idea propia mucho más grande, ¿no? Ya, O sea, al pero es final- que es un problema hasta el punto. No sé si recordáis el caso de, creo que se llamaba Andrés Breivik, que era fue una persona que se cargó a decenas de personas no sé si fue en Noruega o Suecia y fue juzgado. el que hace años. con un francotirador desde un lago o algo así era. Sí, creo que sí, era un grupo de jóvenes socialistas, la Juventud Socialista, no sé si Suecia creo o que sí, Noruega. sí, sí. Ese hombre era un ultraderechista y encontraron en su casa y en internet que leía, pues eso, ultraderecha, gran reemplazo, o sea, una persona fanática. Es que es un problema. O sea, al Es final, peligroso. igual Es que ha pasado alguna vez,
de los dos lados, obviamente, en plan atentados islámicos frente a tal, de extremas, o el hombre este que no me acuerdo en qué país fue, que remitiendo en YouTube entró con una escopeta en una mezquita y se En puso Australia creo también que fue. y Australia, lo grabó fue en en directo. Australia. O sea, te quiero decir, los Australia. movimientos de radicalización y tal, y sí, las redes sociales te van a hacer de cámara de eco, te van a enseñar siempre lo que te detienes y tal, pero por favor, o sea, bajemos los pies a la tierra, todos somos personas, podemos estar de acuerdo o no, pero al final tenemos que convivir pero todos con todos, ¿no? puede volver, ¿eh? De hecho, en los 90, en los 2000, el 90 sobre todo, esto es conocido, los movimientos skinheads en España eran un problemón. Sobre todo en la zona del corredor de Henares. Ha llegado a haber asesinatos. Sí, sí, sí. Un Carlos Palomino, que se lo cargaron. O sea, eso ahora mismo no está, pero se puede crear ese clima y puede O sea, volver. volverá de otra forma, no va a volver Pero igual. no, puede pero- volver. Y es un problema. Y es un peligro. Está No, un yo- clic eso, ¿eh? No, yo, Bueno, yo ya- y de hecho, en yo ya he Europa hay visto- otros países. Lyon, por ejemplo. Lyon, hay quienes dicen que es la capital de la extrema derecha en Francia. Porque los movimientos skinheads de Lyon son muy peligrosos. O sea, eso está ahí. Eso está ahí. No hay que dejarlo pasar de lado. No, y yo por lo que veo últimamente tiene. Cada vez yo creo que tiene más presencia, tiene más cabida. Y de hecho, más gente se está sumando, ¿no? Ya estamos viendo el tema de la gente haciendo patrullas vecinales, ¿no? Como pidiendo la policía no nos defiende, vamos a salir a la calle y nos vamos a tomar la justicia por nuestra mano, tal. Y esas cosas al final, pues no van a acabar en nada bueno, ¿no? Entonces, pues. Sí, total. Al final vamos a intentar todos llegar a un compendio, diálogo, pedir a las autoridades que se hagan responsables de lo que Claro. se tengan que hacer, pero ya está, o sea, Sí. favor. O sea, habrá gente que aquí que lo escuche y diga, pues no estoy de acuerdo, pero Claro. el que tú estés aquí viendo esto para soltar mierda y no para aprender, para escuchar, porque tú tienes una opinión porque existe otra. claro. Es así. Al final hay que empezar a tener actitud de querer escuchar a las personas y de aprender. Pero el problema de lo que dices es que esa gente, es que hay una parte de la sociedad minoritaria, pero la hay. En los estudios dicen que en torno a un 20, un 30, más o menos. Bueno, un poquito menos de un 20, más bien. Que hay gente que no es demócrata. Ya. Es que hay gente que no quiere eso. Existe esa gente. Que no cree en la muy, democracia. muy fanática también. Hay gente que no cree en la democracia. Bueno, sí, yo he visto también, a ver, sí es verdad que hay gente que yo lo he escuchado alguna vez que dice, esto solo lo soluciona El caudillo. el caudillo, claro, Paquito. entonces, claro. Pues al final, obviamente, esas personas no están a favor Pues de la a lo democracia, mejor ¿no? algunos de ellos que son de extrema derecha o que pueden ser falangistas no conocen la propia historia del franquismo, que hasta los propios falangistas sufrieron penas de cárcel y ataques por parte del franquismo. Claro. Hasta ellos, o sea que un desconocimiento histórico tremendo. Nosotros trajimos aquí a Jota y decía que Franco era Republicano. Es desconocimiento histórico profundo. Porque yo vi el argumento que dio Jota. De hecho, me lo vi entero. Y decir que era republicano porque desde el principio era un general de la República no se sostiene por ningún lado, porque desde el principio conspiró para acabar con la República Española. O sea, no tiene ningún sentido. Es como si, yo qué sé, es como si un opositor al sistema autoritario de Maduro, tú le dices, no, tú en el fondo eres chavista, porque estás dentro del sistema. Jota, debatamos juntos, que te equivocas. Ahí la tenía que tirar, perfecto. ¿Se cargan a Donald Trump? ¿Tú qué dices, sí o no? No lo sé. ¿Pero quién? ¿Quién se lo carga? Bueno, está habiendo ahí muchos problemas. O sea, dos veces, El ¿no? 3. Tres. O sea, la última no se ha ejecutado, pero había como coche A ver, bomba, Estados decían, Unidos tal. tiene, al final, como tiene armas, tiene una tradición de intentar cargarte presidentes. Y no solo presidentes, sino políticos. Es muy conocido Kennedy, pero por ejemplo hubo uno que era homosexual, progresista, que era Harvey Milk, que se lo cargaron. A Martin Luther King se lo cargaron. A Malcolm X se lo cargaron. O sea, al final, No, hay al una final- tradición de... No, y que en lo que estábamos hablando antes, ¿no? En España mucha gente insulta, ojalá te muera, no sé qué, tal, en el calentón, pero no todo el mundo, por no decir el 99,9% de las personas tiene armas a su disposición. Allí en Estados Unidos la misma persona en caliente puede coger su fusil y salir a la calle, ¿no? Entonces, pues es normal que se den mucho más movimientos o muchos más problemas que acaben desencausando en. Sí, es uno de los factores. Bueno, ya hemos hecho la introducción, pero el tema que queríamos tratar ahora un poco era el tema de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Es algo que está ahora en boca de todos, ¿no? El otro día hubo un debate entre Trump y Kamala, ¿no? Que, bueno, ahora quitaron a Biden y pusieron a Kamala porque las elecciones son en nada ya, o sea, en menos de 30 Noviembre, días, creo. si no me Sí, sí. equivoco. En nada, bueno, en un mes son las elecciones, o sea que
que es un tema que está candente, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué crees que puede repercutir esto a nivel internacional, ¿no? ¿Cómo estás viendo el tema a nivel de A ver, por política? un lado, al haber entrado Kamala Harris, los demócratas tienen una oportunidad, porque estaba claro que con Joe Biden no va a ningún sitio. La cuestión es si Kamala, el Partido Demócrata, va a ser capaz de movilizar a todo su electorado, porque no hay que olvidar que hay una parte del electorado del Partido Demócrata que es de izquierdas, de una corriente socialista dirigida o cercana a personas como Bernie Sanders o Alexandra Ocasio-Cortez, que digamos que son más la izquierda más parecida a Europa, porque Estados Unidos es un sistema mucho más a la derecha. O sea, directamente no tiene sanidad pública, es un sistema mucho más a la derecha que aquí. Ver si el Partido Demócrata es capaz de movilizar a esa parte que está sobre todo muy desencantada con la cuestión de Palestina. No olvidemos que hubo muchísimas protestas que se iniciaron sobre todo en la costa oeste de Estados Unidos de movimientos progresistas, izquierdistas, antirracistas, pro-Palestina, que dijeron que no iban a volver a votar al Partido Demócrata. De hecho, no olvidemos la famosa canción de Macklemore, donde dijo no votaré por ti, Joe Biden. O sea, la cosa es si el Partido Demócrata logra movilizar todo eso, creo que va a gobernar. Si no, Trump tiene su base ya. O sea, Trump tiene su base, Claro, tiene que- su gente, tiene su... La cuestión es si ellos van a saber movilizar a esa parte del Partido Demócrata más izquierdista que está desencantada. No van mal, no van mal, pero habrá que ver. Es cierto que el debate entre Kamala y Trump, Kamala ha estado bastante mejor que Biden en el anterior. Hostia, Entonces cabrón. tienen más opciones. Entonces, bueno, habrá que ver. A nivel internacional, hombre, al final depende, porque Trump es imprevisible. Depende para qué cuestiones. Trump tiene mayor cercanía con Rusia. Trump tiene una cercanía con Israel muy peligrosa para la comunidad internacional. De hecho, no olvidemos que Trump se cargó un consenso que había en la comunidad internacional de tener la embajada de Estados Unidos, tenerlas en Tel Aviv. Él la movió a Jerusalén, Sí. lo cual en el mundo árabe es una agresión a Palestina y al mundo árabe. Es una política, digamos, más sionista, más escorada hacia ese lado. A la Unión Europea le interesa mucho más que gobierne el Partido Demócrata porque a priori sea un partido con el que puede llegar a acuerdos. Trump es imprevisible, podría cambiar determinadas reglas del juego a nivel internacional. Entonces, habría que ver exactamente qué pasa. Y los hechos fácticos, como tú dices, es que Trump ha sido el único presidente que no ha iniciado una. No, eso sí. Una eso- guerra. Eso es verdad. Es que eso es una realidad. Eso no se lo podemos quitar. Yo lo único que pienso, es verdad, yo no había tenido en cuenta el tema este de todo el movimiento de la izquierda, de pro-Palestina, de Claro. Estados Unidos, que es verdad porque quien está en esa guerra financiando y quien está metiendo dinero ahí, quien no tiene pinta de que vaya a querer ponerle fin, es el Partido Demócrata. Y entonces, claro, eso le puede entrar en. Sí, pero Trump directamente es pro-israelí, por eso. Sí, Trump es pero- pro-israelí. Y la cuestión de Estados Unidos es que es Partido Demócrata al final, sea lo que tú quieras, pero es Estados Unidos. El aliado Sí, sí. estratégico que defiende los intereses norteamericanos y de Occidente en Oriente Medio es Israel. Israel. Bueno, también está Qatar, Arabia Saudí, pero Israel. Entonces, claro, Partido Demócrata se va a atrever. Y lo que dices tú, esa parte que ha protestado, ¿va a volver a dar la confianza? Bueno, habrá que verlo. Insisto, Kamala Harris se vende mejor que Joe Biden. Eso está claro. Joder, que- Con es que, como- con que como- termine una frase, bro. Exacto, es como- Está claro, con está que claro. sepa cómo se llama le sirve, ¿no? Está claro. Joe Biden, o sea, al final, bueno, ha gobernado, ha hecho cosas en Estados Unidos, pero como candidato ya no, No. ya no daba más de sí. De hecho, se han dado cuenta y por eso le han orillado. O sea, porque es que no da. Pero es que también te digo una cosa, a nivel imagen en la prensa, en la tele y tal, que Joe Biden sí tendrá su equipo y será el que legisle, etcétera, pero al final es la cara de. Sí, sí, claro. Que al final todas las personas que votan se van a dejar, vamos, igual que con Pedro Sánchez. Yo lo voto porque es guapo. ¿Tú has escuchado eso alguna vez? Alguna vez. Alguna vez que otra, ¿no? A ver, yo quería haber hablado también de lo del el bono cultural de los 400 pavos. 400 pavos. Ahora preguntamos, pero no nos desviemos del tema, que es, ahora, yo he estado viendo mucho los medios españoles, ¿no? Hablar sobre el tema de las elecciones estadounidenses y yo la sigo mucho porque el tema, ya sabes que a nivel políticas monetarias y a nivel inversión y tal, lo que más afecta y lo que determina el transcurso de todo es Estados Unidos, ¿no? Y yo lo que veo, tío, es que la información es verdad que también
se ve como que a Kamala ahora que ya Biden no está, ¿no? Porque con Biden no podías hacer ni publi buena. Pero con Kamala se nos vende como que todo va a ser maravilloso y todo va a ser súper verde y con Trump todo el infierno y tal, cuando literalmente lo que tú has dicho, Estados Unidos, la izquierda de allí, a nosotros aquí nos resultaría súper tal. Y Sí, en política sí, pero es verdad que hay una base. O sea, Estados Unidos. Recuerdo una cosa que decía Marx, que decía: el capitalismo ha logrado en muy poco tiempo grandes maravillas y avances en la historia de la humanidad. La cuestión es a costa de qué. O sea, en Estados Unidos también tiene históricamente gente muy potente de la izquierda internacional. De hecho, muchos de los grandes teóricos, filósofos, Noam Chomsky, Judith Butler o líderes de masas como Malcolm X eran norteamericanos. Sí que está esa tradición, los panteras negras, o sea, eso existe, pero es verdad que a nivel de Estado y de políticas están muy orillados en la práctica hacia la derecha. Es verdad, o sea, Estados Unidos es así. Pero poco a poco es verdad que hay una, sobre todo gente joven en el Partido Demócrata, que va hacia otra corriente, que es la idea de construir un mínimo estado del bienestar. Lo que pasa es que tampoco podemos hacer muchas comparaciones con España en otros países. Estados Unidos es un país realmente federal, pero Claro. federal, donde los estados federales son prácticamente estados. sí, como. Tienen una autonomía espectacular. Entonces, es distinto. Porque, claro, tú igual en Nueva York, en determinadas zonas, puedes hacer X política, pero igual en Kentucky no. Es que es complicado. Ya. Es ¿Verdad complicado. pero es que te lo comento simplemente porque yo leía el otro día en Twitter, ¿no? Gente del ámbito de la izquierda española, ¿no? Diciendo, esta semana estoy súper feliz. Kamala Harris gana el debate a Donald Trump y la revuelta, ¿no? Con el hormiguero, que si quieres ahora podemos tocar un poquito ese tema. Y la revuelta se come al hormiguero y yo en plan, a ver, entiendo lo que quiere decir, pero si hubiese un partido en España como el Partido Demócrata de Estados Unidos, lo criticarías a muerte. Entonces, claro, no entiendo por qué, o sea, por qué es el menos malo, ¿no? O sea, tenemos Efectivamente, que bueno, entender. claro, efectivamente, bueno, y también por eso, porque si eres de izquierda, estás un poco al tanto, insisto, de las corrientes de la izquierda, Bernie Sanders y compañía, sabes que realmente hay intentos de hacer una sanidad pública, de dar más ayudas, de hacer una inversión pública verde, o sea, eso está ahí. Y por supuesto, toda la cuestión del racismo estructural de Estados Unidos. Sabes que ellos están en esa línea, está claro. Pero que todo es cuestión de tiempo, hay que darle años y tiempo, pero es verdad que no puedes hacer un símil porque ideológicamente están escorados hacia otro lado. Eso es así. Nosotros tenemos una tradición política en Europa Occidental que se resume en dos cuestiones. Uno, el movimiento obrero, que ha sido muy importante en el siglo XIX y XX. Y dos, la existencia del comunismo en Europa, que influyó mucho. O sea, Europa es un continente más proclive a las ideas de, digamos, de un mínimo Estado que intervenga mínimamente. Estados Unidos tiene una corriente muy distinta a la nuestra. También es una cuestión historia de nuestro continente. Es distinto. Pues si quieres, tratamos así rápidamente, ¿no? Del tema que acabas de mencionar, de lo de la revuelta versus hormiguero, el clima que se ha creado, ¿no? ¿Me ponéis en contexto? No, Ponle, el ponle. tema del programa de Broncano, que ahora está compitiendo Sí, sí. técnicamente en la 1 y claro, la gente está Sí, diciendo, si quieres Ah, que competir, compite, no sabía pero que se no llamaba con. la revuelta. Sí, lo han llamado así. Si quieres competir, compite, pero no con dinero público. Luego Broncano sale hablando porque dice, a mí me están acusando de quitar con el sueldo que me llevo fármacos contra el Bueno, cáncer, tal. Porque está O sea, quemado, lógico. se está liando ahí Razón una tiene, guapa, ¿no? también te digo. ¿Tú entiendes el conflicto? ¿No lo entiendes? O sea, ¿cómo lo ves? Sí, lo que pasa es que sobre esto yo diría a Pedro Sánchez que está muy bien intentar competir con el hormiguero, porque el hormiguero en la práctica es un órgano de propaganda contra el gobierno. Es así. Está muy bien que intentes combatir en la misma franja horaria con el problema de Broncano, pero estaría mejor que atajases el problema de la vivienda, por ejemplo. Claro. Está bien. Que quieren meter a Broncano porque va a dar otro enfoque, que también es una cuestión generacional, porque la gente más joven va a ver eso y el hormiguero de gente más mayor. Me parece maravilloso. Pero a ver si hacemos política de la que se nota. Claro, crees importancia que de de la que se importancia. nota. ¿Pero tú crees que le van a condicionar a esa esencia que tenía la...? Yo creo que no. Es que la Seguramente, resistencia es sí, igual, sí. Vamos, yo he visto un par de programas. Es la resistencia 2.0, o sea. A ver, es- yo es que para esas cosas soy un poco tal que es como, ¿tú quieres competir contra los hormigueros? Me parece genial, pero hazlo con tu dinero, no con el de todos. Pero bueno, entiendo que si es un programa el cual no se condiciona ningún ámbito político y él hace el mismo programa que hacía en Movistar,
pues ya está. Si A ver, va a pero hacer la está televisión bien. pública tiene que dar contenido, ¿no? También se dice, muchas veces se decía la televisión pública que tiene que ser más atractiva, pues lo está haciendo. De hecho, mira, creo que una cosa es incuestionable. Desde que está este gobierno, la 1 se ve más. Sí, eso es verdad. Están haciendo mejores programas. Está Es Masterchef, También te digo. Élite, tal. No, están Y ha pillado logrando una- mayor ha pillado una audiencia. Eurocopa de por medio. Sí, es verdad. Las cosas- No, pero que están logrando mayores profesionales, han logrado una gente más joven, otro aire. Es verdad Sí, que un refresh. está funcionando mejor para competir con la privada. No, sí es verdad que al final entendemos que la 1 es como la televisión por derecho que todos tenemos que ver y tiene que tener contenido de calidad, atractivo, ¿no? Y que a todos nos guste. Entonces, pues bueno, mientras el programa sigue estando así, pero vamos, está también sobredimensionado el tema de la gente ya diciendo, mírale, y sacan a Broncano con un Porsche Cayenne, en esto se gasta el dinero que le paga el PSOE. O sea, ya es como... Hay mucha demagogia. Bueno, sí, a mí también me dicen Es- todos los días, a ti te paga el PSOE y te paga Pedro Sánchez. Spoiler, sí. Claro. Por cada vídeo de TikTok, 300 pavos, Claro. calcula. Cada vez que dices, viva el PSOE, ¿no? Ahí te Que pagan. encima nunca lo digo, si es que es al revés. Ya. Pero bueno, da igual. Pero vamos, eso está. La verdad es que se utiliza mucho, ¿no? Esa carta rollo Sí, de, las "Te paga pa- el PSOE". Y las paguitas y. O sea. Sí, he visto que a ti te la tiran mucho, ¿eh? El tema Joder. de las paguitas, no sé ya, qué. ya, ya. Ah, Me río, o sea, eso está gracioso. sí, no, Que no, tiene al final una no cosa de es- fondo que perezón y que no te enteras de nada, sí, pero bueno, prefiero eso a te voy a matar. O sea, Claro, esto va a obviamente, elegir. o sea, dentro del tema, Sí, sí, sí. cómo no. Pero Deuda y pensiones. deuda y pensiones, a ver, al final yo creo que es algo que no sé cómo lo verás tú, si crees que de Las verdad es un pensiones, problema sistema o no. Ponzi. ¿Crees que de verdad hay un problema serio con las pensiones en España a nivel de... Dependerá de si baja el desempleo, dependerá de si conseguimos lograr empleos de calidad, dependerá de si conseguimos tener mayor productividad en España, es que dependerá de muchas cosas. Lo Ya. que está claro es que si no se sostiene el sistema de pensiones de alguna manera de aquí a 30 años, se cae todo. O sea, y se de aquí a- y rompe de el aquí a con- 12, ¿eh? O se sea, cae el contrato social por excelencia. Es verdad que el gobierno ha metido alguna cosa, lo del, ¿cómo se llama? En las nóminas. Sí, que el impuesto 0, solidario. sí que es una cosa muy pequeña, Sí, cosas que tal, pero dependerá de muchas cosas. Es que dependerá de muchas cosas. También dependerá de si logramos traer más inversión extranjera, más Productividad más sobre inmigración, todo. que dependerá de muchos factores, es que dependerá de muchas cosas. Lo que está claro es que en general la pirámide poblacional española, si lo miras en términos demográficos, no pinta bien. Pero bueno, hay muchas soluciones. Entre otras, algunas que una parte de la derecha no quiere escuchar, de la extrema derecha, mejor dicho, que es la inmigración, que también es un tema importante en todo esto. Bueno, el otro día vi en La Sexta Explica un catedrático de economía que decía que a los pensionistas que no se preocupen, que por si no lo saben, el Banco Central Europeo y entonces España tiene en su poder la emisión de masa monetaria a su antojo. Entonces que no se preocupen, que siempre se podrá imprimir dinero para pagar sus pensiones. Y claro, yo dije, hostia, pues A ver, lo que no, está claro- no veo la solución. A ver, lo que está claro es que si se cae eso, se cae todo. Entonces, lo lógico y normal, que a ver si pasa porque la historia puede cambiar, lógico es normal es que se encuentre una manera de mantenerla de una forma digna, porque si no es verdad que se rompe el contrato social, o sea, se rompe, Sí, sí, se claro. rompe por la mitad. Otra pandemia. No, el- Pondrán de por medio. No, te lo cargas por medio, te cargas todo. sí, el Ponzi, si cae eso, cae el sistema entero, porque al final es el... No, y que hay mucho dinero, o sea, el gasto en pensiones es elevado porque Sí, es una política muy importante para el país. O sea, es que es literalmente, las pensiones en el fondo es el ejemplo del estado del bienestar. Es a la gente que ha trabajado y cotizado durante su vida, le damos la oportunidad de seguir viviendo. Claro. Es que si te caes eso, te cargas todo, te cargas el estado del bienestar. Entonces, hay que encontrar métodos para solucionarlo. Yo no me he mojado en toda la entrevista, pero aquí voy a decir que me parecería mejor que en el momento en el que tú estás pagando para tu pensión, ese dinero se guardase, se invirtiese y no se utilizase para pagar a los de arriba con la promesa de que tú cuando llegues a jubilarte, los de abajo te lo van a pagar a ti, ¿sabes? Porque al final... No, pero también que puede cambiar mucho, porque los estados no solo es gasto, es ingreso. Sí, claro, claro. Es que también la inteligencia artificial va a avanzar, hay nuevos modelos de negocio, habrá que crear nuevos impuestos, nuevas regulaciones. Todo se puede ir andando. No, sí, todo se puede ir andando. Claro que sí. Sí. Con esta terminamos ya, que lo habías dicho tú antes y al final no hemos hablado, que el otro día mencionasteis en La Sexta Explica, que yo te estuve viendo, René, Sí. mencionabais allí un poco el tema del infierno fiscal, ¿no? Sí. O sea, cuéntanos un poco el speech que hiciste allí y si tú crees que de verdad España es un infierno fiscal o no. No lo es. O sea, pero es que esos son datos. O sea, no lo es.
No lo es. El gasto público no está en la media europea, la presión fiscal está por debajo de la media europea. Nosotros estamos con un 37, la media europea está en un 42, no estamos ahí. Otra cosa es que el coste de la vida o a dónde va a veces nuestro dinero porque tenemos que destinarlo a cosas que han subido o a alquiler, en la práctica pensemos que nuestro esfuerzo fiscal es mayor. Pero no lo es tanto, si es que de hecho el gobierno, para los asalariados, es que ha subido la tributación de personas exentas del IRPF. O sea, ha habido una variación. ¿Que se podría hacer más? Sí, pero no es real el cuento del infierno fiscal. Además, lo que yo transmití en la sexta es lo que no digo yo, lo dicen los inspectores de Hacienda. El problema en España es que hay mucho fraude. De hecho, en el curro que yo he estado, yo he trabajado con nóminas, con impuestos de sociedades, con trimestrales del IVA y lo veía. Y el fraude, sobre todo en impuestos de sociedades, es heavy. Y también está estudiado que a más renta tiene una persona, más fraude tiene y más posibilidades de defraudar tiene. Y también que en España, creo que esto ya es una cuestión de modelo, de fiscalidad que hay que transformar, está muy pensado el modelo fiscal para gravar perfectamente a las rentas de trabajo. No tanto a la renta de capital o no tanto tipo de rentas. Es que hay que modernizarlo para que realmente sea un sistema progresivo. Porque no es tan progresivo como parece. En teoría parece que sí. A más ganan, más pagas. Bueno, pero si a más ganan, más pagas, tienen más posibilidades de defraudar, en la práctica no es tan progresivo. Es que depende. Pero yo lo que es un infierno fiscal lo descarto por completo. De hecho, lo que dije y lo mantengo. Lo que hay es un robo de las clases más adineradas a la mayoría de la población que sí tiene que sostener el Estado. Y de hecho, a más roben, probablemente más impuestos haya que subir a la clase media trabajadora. Justamente ese es el problema, que no pagan todos por igual. Ese es el problema de la fiscalidad española y en muchos países del mundo, pero no es la nuestra en concreto. Sé que no estaréis tan de acuerdo, No, no, al final. pero es la posición. No, no, yo entiendo lo que quieres decir en plan perfectamente, pero también entiendo que haya personas que decidan por el tema de el uso que se le pueden dar a sus impuestos o no, que digan, pues me voy a otro país Claro. y para que lo administréis vosotros como queráis, pues lo administro yo de la forma que yo crea, ¿no? O sea, al final, Bueno, pues vete a Andorra y ten menos servicios, tú verás. Si claro, quieres en plan, disfrutar de un país maravilloso como es España, a irte a Andorra. Recuerdo que esto que lo decía, no sé si Ibai o uno de estos, que decía, a ver, es que aunque gane más, es que ahí se ve mejor. sí, Pues Jordi tú verás. ahí lo dice mucho, y Ibai también lo ha dicho, ¿no? Que al Claro. final. A ver, si yo puedo entender, de hecho lo dije en la sexta, en el plano puramente personal. A ver, yo a mí me quitan mucho menos, pero que te quiten dinero de la nómina o de sociedad, pues igual en el plano humano primario dices, no me gusta. Esto también lo decía Pepe Mújica, decía, es normal que al ser humano no le gusta que le quiten de lo suyo. Pero la cuestión es, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿De qué disfrutas? ¿Qué es lo que tienes? Eso es lo que hay que poner en valor y lo que hay que valorar. Y además que España tampoco. Había otras épocas históricas donde el IRPF sí que eran cosas mucho más altas. Estados Unidos hubo una época que lo tenía casi al 90. O sea, imaginaos. Y aquí también tampoco tenemos un impuesto a grandes fortunas en condiciones ni demás. O sea, que tampoco es tan así como Pero la tú no gente piensas dice. que a lo mejor yo qué sé, un IRPF o un impuesto a sociedades, a una empresa que factura millones y millones y millones, ese porcentaje, o sea que, Su porcentaje ya es mayor de por claro, sí. exactamente, el porcentaje de una persona, o sea que a las empresas grandes les interesen estar aquí. Claro, o sea, ¿sabes? tú dices, pero un igualmente- 10% no es lo mismo para Pero una si persona que defraudan gana igual. 1000 que para uno que Es gana que el de problema 10. es que muchas de ellas defraudan igual. El 70% del fraude fiscal está ahí. 70. Es que defraudan igual. Y también yo creo que tiene que ver, que esto en la sexta lo hablamos, con una teoría que igual la conoces tú o la conocéis en economía, que es la teoría del goteo, que es muy famosa. Que es la idea mediante la cual, si bajas impuestos a las grandes rentas, eso va a revertir en el bienestar de la población. Y no es. Es que la realidad se ha demostrado que no es así. Que una bajada de impuestos a un sector de la población determinada que tenga interés en invertir de verdad y en hacer el país más productivo pueda ser útil, puede darse, pero es que muchas veces no ocurre eso. Esto hay un caso muy ilustrativo que es en Brasil, cuando gobernaba Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, hizo esa política, que era de izquierdas. Hizo una rebaja de impuestos a ricos pensando que iba a traer más inversión. Y la mujer al final tuvo que decir en un programa que se equivocó, porque no fue así. La mayoría, no todo, pero la mayoría de ese capital lo que hizo fue acumular más dinero, no lo revirtió en el país. Entonces no es tan así. Pero vamos, que ya existen a través del Ministerio de Fomento ayudas, que puede haber más, para determinados sectores que sean más productivos, que sean más útiles para la economía española. Eso existe. O sea, que se puede hacer, pero insisto, el problema es que no lo pagan. La mayoría no los pagan. Ese es el problema. Y al final tú como ciudadano
Pues puedes decir, joder, yo pago mis impuestos encima de la nómina que hay de fraudar, a no ser que te den en B. No puede. Es claro. imposible. Pues dices, joder, pues estos defraudan, pues yo también. Claro. Es que me están engañando. es que esa es una Es de que las me cosas están que iba a decir mintiendo. Y es que el problema es que si todos hacemos lo mismo, Exactamente, que criticamos a los políticos como tal, pero al final la conciencia colectiva que No, hemos estado no, hablando es que tú pones a una persona que se queja de la política a ser político y haría lo mismo o peor. por eso hay mucha gente que yo sigo que le digo, joder, ¿y por qué no meteréis a político tal? Y dice, porque es que me corrompería. ¿Sabes? Pero O sea, por lo Bueno, te lo pues dice. está bien que lo no, diga. no en quiera plan, entrar. y es verdad, porque si tú tienes unos ideales puros, contigo lo he hablado muchas veces, tienes unos ideales puros, recios, que yo digo, joder, tío, tú tienes ideales buenos, esas personas decían una cosa y ahora hacen otra. Hazlo tú. Pero claro, todo el mundo tiene ese miedo de decir, coño, es que si entro ahí, lo mismo, todas las condiciones que me rodean cambian y como has dicho tú, cuando pisan moqueta, ¿no? Bueno, pero para eso tiene que haber controles. Claro. Y el plan de regeneración democrática del gobierno concretamente va a eso. Y de hecho va a obligar a cada 6 meses rendir cuentas todas las administraciones. O sea, va a Vamos a obligar tener a que más a pedir eso. nosotros también al PSOE una paguita, como René, ¿eh? Ha hablado Sí, sí. mucho del PSOE aquí. Vamos Ah, a se tener lo que- diré a Sánchez, no te preocupes, ahora le escribo. que yo, terminando con el tema de los impuestos, mira, yo simplemente quería hacer una anotación que, más que el tema de bajarlos o no, yo creo que la gente, si de verdad si hubiese transparencia en el tema de los impuestos, las partidas presupuestarias fuesen claras de verdad, se enseñase a la gente dónde va el dinero y la gente de verdad lo viese cuando sale a la calle y reflejando en su vida, estoy seguro que la mayoría de gente pagaría los impuestos muchísimo más a Bueno, gusto. pues mira, y- sobre eso me parecería. Igual recuerdo que Diony en el último podcast dio una idea que dijo: ¿y por qué no ponemos en la nómina a los trabajadores? ¿Qué dijiste? ¿Como cuánto cuesta? Sí, ¿cuánto es el total? Sí. Sí. Algo así. Vale, pues mira, pues podríamos pasar la factura de cuánto te ha costado El médico, la operación tal. del médico. Claro, sí, sí. Igual la gente diría, hostias, pues igual la sanidad pública me sale más a cuenta. Claro, ¿eh? en plan, Sí. eso se podría hacer, ver. Más método de transparencia. Sí, como una cartilla electrónica donde tú, en función de lo que aportes, pues, no sé, es que se pueden hacer un montón No, que de- tú veas rollo, por ejemplo, joder, la consulta que he tenido hoy con el médico me hubiese costado 45 pavos. Claro, hay ¿Sabes? que modernizar. Este medicamento Hay, Se hay puede hacer. conciencian mucho. Claro, Que hay concienciarían mucho. Sí, yo igual que eso, los empresarios están con esa cantinela, digo, coño, pues vamos a hacer lo mismo. Si es que me parece una idea, se puede hacer, hay instrumentos. claro, a mí Es me cuestión de parecería hacerlo, cojonudo, es la verdad. darle- Porque al Dale final tiempo. así todo el mundo pondría mucho más en valor tanto su trabajo como lo que se le A devuelve. ver, que es ¿no? tu dinero. A ver, cierto es que los políticos, en teoría, de la oposición, tienen que fiscalizar a los gobiernos y piden las partes presupuestarias y pueden ver, o sea, en teoría, a priori, se puede hacer, pero bueno, claro, de lo que se saca, a lo que se hace, a lo que se ve. Pero, y por ejemplo, Pero que se el puede hacer, sistema- se puede hacer. El sistema informático, cuando tienes que hacer algo Bueno, sí, burocrático, el DNI electrónico. Menos la agencia tributaria, que esa Sí, es funciona verdad. muy bien. Hacienda No, de no, puta madre, sí, sí. La agencia tributaria española funciona muy bien. No, a mí me Para llegan eso- las notificaciones, entro, al segundo Sí, le sí, sí, respondo, sí. al segundo me contestan, eso es. Qué Ahí trabajan a barbaridad. Para destajo. eso, ojalá hay que intentar aplicarlo Sí, sí. a muchas más cosas. A muchas más Habría cosas. que poner a cada ministerio de España una horita de coaching en Hacienda al día para que aprendan y repliquen el sistema en todo. No, es verdad porque que funciona muy bien, que sí, que funciona bien. Wow, pero cuando tienes que hacer alguna gestión con el DNI electrónico, el certificado digital y eso, te la ves putas. ¿eh? Sí, a veces es un poco lioso. A Eso, veces. tener Es algo, unas algo cuantas- centralizado o incluso que te ponen una multa y quieres ver los puntos. Yo qué sé, algo unificado, una aplicación donde tú. Tienes mi carpeta ciudadana, esa también. A ver, poco a que poco se está bien. avanza. O sea, igual que hace años, si tú querías la vida laboral, tenías que irte al Santo Sepe a darte las descargas Claro. o las bases de cotización. Siempre, pero también digo, faltaría más. O sea, No, ya faltaría más, ¿no? Claro, Pero, claro. pero que es ejemplo de que las cosas avanzan, a veces despacio, pero avanzan. Insisto, las regulaciones van normalmente por detrás de la sociedad. A veces se adelantan, pero a veces no. Entonces, Yo he trabajado en Renfe y he visto lo insufrible ¿has que era. currado en Renfe? Yo estuve de azafato en Málaga, en Renfe. Anda. Pero en la estación de Málaga. Y yo veía el sistema, lo que es la página intranet web, y el todo, ¿no? internet, la interfaz y todo, y decía, es que es normal que la gente se cague en vuestros muertos, tío. Es que no hay por dónde coger esta página. Mira, yo recuerdo un ejemplo en la ciudad de Torrejón de Ardoz, que parece un ejemplo muy bueno para esto. Cuando hicieron todos los conciertos estos increíbles, hicieron que la gente hiciera 7 horas de cola. Sí. Luego dicen de Venezuela, si es que a ellos les gusta hacer colas también, como en el socialismo. O sea, es que eso no se puede hacer de otra manera. O sea, yo llegué a pensar que había una estrategia del ayuntamiento de no, que haya colas para enseñar las ganas que Vídeos, tiene la tal. gente de ir. Sí, sí, no, eso es 100%, O sea, es en plan, está de hecho por eso. verdad no lo puedes hacer
de otra manera. No, no, es 100% está hecho Son eso. cosas De hecho, que, tío. este año intentaron poder hacer la reserva online. Algo o sea, he visto, y se cayó pedirla, la web. ¿o y no se sé cayó qué? la web. No funcionó. Pues mejora Y la luego, web. no, no, y luego encima dice, bueno, pues entonces voy a por la entrada de allí. Y vas tú allí y te dicen, no, pero si no has reservado no tienes entrada. Pero si no te funcionaba la web. Ya, pues, Es que al si no has final, reservado- mira, o sea, todo mal. la administración pública, también yo noto que a veces, según donde vayas, funciona mejor que peor. Yo recuerdo unas gestiones que tuve que hacer en el SEPE. Yo me fui a uno que estaba por unos ministerios, funcionaba increíble, me atendían brutal, una maravilla, pero luego otro que. Yo defiendo el Estado, defiendo la administración pública, pero hay que mejorar cosas. Claro. Está claro. Y también en función de los sitios, hay que meter dinero, hay que mejorar la eficiencia, es que hay que hacer Que muchas se vean los cosas. planes. Claro, de hacer llevarlo muchas también un cosas. poco a los ciudadanos. Que Claro, tengan transparencia con la gente. Oye, mira. De una forma no muy enrevesada, tío. Explícaselo de forma simple, que tengan acceso a eso. Y luego ya la gente decide si quiere o no meterse Claro. ahí a ver hacia No, dónde pero va. eso- es que claro, porque luego la gente se mosquea porque dice, no, es que a mí me venden todo el rato el tema de que mi dinero es para impuestos, o sea, mis impuestos son para sanidad y educación. Y luego veo a los médicos del centro de salud de al lado de mi casa quejándose de que no hay personal y a los profesores del colegio de mi niño diciendo que falta personal. Pues Claro, entonces se porque mosquean. si es de Madrid, porque las competencias están Claro, en pero Madrid. De que- hecho, en sanidad se ha bajado muchísima inversión en Madrid. O sea que al final. Pero, Pero que sí. para el entiendo. ciudadano de a pie entiendes El hecho de el... reflejar, no, pero es que a veces, yo recuerdo cuando fui concejal, una cosa que no me voy a olvidar, el alcalde que tuve, que estamos hablando de medidas de transparencia. Mm. Tal al ser municipio más pequeños va más lento, porque necesita dinero y tal. Y yo recuerdo que nos decía, ¿no? Los presupuestos, tal. Yo digo, bueno, ¿y por qué no hacéis? Torrejón lo hacen, de aquella manera, pero lo hacen, hay más dinero. ¿Por qué no hacéis un gráfico en la web del ayuntamiento o poner por el ayuntamiento donde se vea esto va aquí como en circulitos, que se entienda en porciones de Diagrama, queso? claro. Y a mí me soltó el alcalde, para que veas la mentalidad. Me soltó, no. Si ellos quieren venir a verlo, tienen la puerta a mi despacho y yo se lo enseño tranquilamente. Hombre, claro. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Hay No, cosas sí. que no pasan. Que yo cuando me dijo eso, tú imagínate mi cara, ¿sabes? Claro, no Tío. estamos- Yo no sé si lo hacía porque estaba muy chapa la antigua o porque quería ocultar cosas. Seguramente lo segundo. Pero igualmente es que es tremendo. No, sí, al final es... Porque los ciudadanos pagan, entre otras cosas, para saber a dónde va el dinero. Claro, Y obviamente. qué menos que tú lo pongas cada personita que vaya al ayuntamiento y a un tablón. Ah, vaya, qué bien o qué mal. No, claro, y que sea real el gráfico también que te pongan, ¿no? Claro, Que- claro. No, pero es que incluso hay compañías, hay empresas que se dedican a hacer eso. Torrejón tiene contratada una. Ujú. O sea, Pero que bueno. se puede hacer, es voluntad. Sí, que es verdad que es cuando dinero. hacen obras públicas o lo que sea, ponen el cartelito de lo Claro, que eso ha sí. costado y eso. Claro, eso sí. Pero claro, también claro, te digo, claro. yo hay algunas veces que digo, no sé si es mejor ponerlo o no, porque yo veo en mi pueblo Una rotonda por pista, 3 millones pista de pádel pavos. y 4 máquinas de estas de deporte para los abuelos, $500,000. Y yo en plan, a ver, yo entiendo un poco de Bueno, movidas habría así, que ver el proceso y de no cómo, me- cómo ha sido, si hay un sobrecoste. no me habría salen un que- poco los números. Digo, para eso no lo pongáis, porque es que literalmente levantáis la liebre ya, ¿no? Pero bueno. Sí, a veces que hay cosas Sí, que hay es un que hay poco que mirarlas, sí, brutal. que investigarlas. Pero bueno, René, un placer tenerte por aquí de nuevo. Igual, yo A ver si encantado. te Muchas volvemos a ver por aquí en un ambiente un poquito más tenso y más complejo, ¿no? Estaría, La hemos tirado, le Eso. pasaremos el Clio a J a ver Es- si se anima. estaría Yo lo he guay. dejado. O sea que nada, tío, muchas gracias por venir otra vez aquí a compartir, a hablar de todos los temas de actualidad. Y nada, esto molaría meterlo de vez en cuando, hacer un renuevo hablando de actualidad política, ¿no? Sí, claro. O sea que nada, tío, despide tú y muchas gracias por venir. Nada, pues que espero que la próxima vez que venga no estéis en 40K, sino que estéis en 100 por lo menos. Bueno, Que vayamos ahí subiendo. Dios lo quiera. 10 es grande, sí. Así que nada, chicos, nos vemos en la próxima y muchas gracias.